Adiós. En esta ocasión tengo el gusto y placer de tener una nueva invitada, una reciente amiga, y la verdad es que somos personas por impulso. Me ha contado un poquito de su vida, hemos charlado un poquito, hemos dialogado y la verdad es que me ha encantado, me ha encantado. Estamos hablando de una mujer, en esta ocasión hablamos con Sheila Schwartz, es uruguaya. Lleva viviendo, mejor dicho, 10 años ya en Canadá, o sea, es uruguaya y lleva ya 10 años allí en Canadá. Es abogada allá en Uruguay y ahí, donde se encuentra en estos momentos, en Canadá, es profesora de castellano, de español. Muy buenas noches, ¿qué tal? Y buenas tardes allí, Sheila Schwartz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, acá en Canadá son las 8 de la noche y muchas gracias por tu invitación, muy amable, muy agradecida. Un placer. Me empezabas a contar antes de empezar con el directo de que has estado en la Alhambra, en Granada, y has estado en más sitios, en más puntos de la geografía española. Y, jolín, pues como te he dicho, vamos a charlar, a conversar, a unir, a compartir opiniones y también, pues mira, hablar un poquito de historia de la Alhambra y unificar un poquito España, Uruguay. Ahora estás en Canadá, pero yo creo que esto es precioso, es lo bonito que tienen las redes sociales. ¿Qué nos puedes contar? ¿Dónde has estado en España? A ver, ¿en qué partes? En España esto lo hice hace muchos años porque fue un viaje a Europa que ahora, como está el euro y todo, ya no viajo más a Europa, hice otros viajes, pero en esa época sí, fui a Madrid, y obviamente al Museo del Prado y todo eso, y después fui a Granada, porque a mi padre le interesaba más que nada el sur de España, y bueno, fuimos a ver un espectáculo obviamente de flamenco y todo eso. Pero tengo una gran amiga, creo que una de mis mejores amigas nunca conocí todavía, pero vive en Barcelona. Y me había invitado, pero empezó el COVID y bueno, quedó ahí la invitación. Y muchos uruguayos viven en la zona de La Coruña y todo eso que no conocí, pero me impactó, sí, me encantó. Es precioso. Es precioso. España es preciosa, vamos. Eso lo tenemos más claro que la otra. La comida de España es eso es verdad. Yo creo que por eso venís muchos a visitar España, porque tenemos mucha historia. Te recuerdo que tuvimos al rey emperador Carlos I de Alemania. España unificó muchas tierras y la verdad sea dicha que es, además de hermosa y toda su historia, lo que es comer la comida mediterránea es inolvidable, vamos, pienso yo. Claro, y Uruguay en parte tiene mucho obviamente, es una mezcla de, digamos, la comida italiana con la comida española y estuvo invadida en una época por los portugueses y en otra época por los españoles y bueno, obviamente tiene esa tradición y muchos uruguayos, que no es mi caso, pero que tienen abuelos que fueron nacidos en España, hasta pueden pedir creo que la ciudadanía y hay muchísimos uruguayos y argentinos que bueno, que se fueron a España también ahora no sé, pero en esa época se fueron por una situación económica y viven allá, hay muchos. Igual que nosotros aquí en la Guerra Civil, la triste Guerra Civil Española del 1936 al 39, pues tuvieron que emigrar e ir a Argentina, por ejemplo, claro, a lugares latinos para hablar el mismo idioma. Sí. Pero bueno, es historia y lo importante es ahora que estamos todos unificados y esperemos que no hayan las guerras que hubo en el pasado. Bueno, Sheila, lo primero que te quería comentar, antes de hablar un poquito lo que me comentaste en privado, de que eres una persona clarividente, la clarividencia que utilizas, eres canalizadora, pero sí me gustaría sobre todo hablar desde un principio, partamos de una base. ¿Cómo te adentraste en el mundillo del misterio? ¿Cómo has vivido fenómenos paranormales, vamos a considerar? Bueno, los fenómenos paranormales yo creo que siempre me pasaron, pero nunca
desde chica, pero nunca me había dado mucho cuenta. Y sobre todo en sueños y visiones no del futuro, sino de personas fallecidas, más bien, ¿no? De mi familia o algo, con mensajes o cosas. Y después con el tiempo empecé, claro, a leer mucho material, y aparte a mi mamá le gusta mucho. Mi madre siempre estuvo con el lado de la astrología y tiene libros excelentes, muy detallados, y cuando nací me hizo una carta astral con un astrólogo verdadero. Entonces de ahí... Regálanos, perdona, si recuerdas aún, regálanos esos titulares de esos libros o esos escritores para que podamos todos recopilar información y formarnos. Yo me incluyo el primero, la verdad. Son muchos en inglés, porque ahora que vivo en Canadá, tengo muchos, yo leo inglés, también aprendí el francés, pero deben estar, después te los paso, deben estar traducidos al español. Vale. Muchos de ellos hay de todo. Mi madre tiene una biblioteca. Mi madre es una persona, bueno, no voy a hablar acá de mi madre, pero así salí yo, ¿no? Un poco, es multicultural y ha viajado mucho y todo, y tiene una parte de biblioteca que es como media esotérica, y siempre se me dio por leer esos libros. Qué y bueno. También en una época cuando ya hace muchos años tuve la suerte de vivir en Jerusalén, en Israel, que fue 1 año y medio, que fue otra experiencia importante de mi vida. Ahí yo estaba con las cartas del tarot porque tenía un librito, y por curiosidad a todos mis amigos y eso les decía, bueno, te voy a leer el tarot, y no, ojo, que era guiándome por el librito, ¿no? Y ahí fue que me interesó y empecé a como a ver lo que era el tarot un poco, pero no me dediqué a eso, pero sí me interesó. Bueno, si quieres relájate un poquillo, que te veía que estabas nerviosa antes un poco. Tómate tu mate. No, yo estoy relajada, tranquila. Me ha gustado porque has dicho, entonces es una charla entre amigos, ¿no? Tomando un café y ya está. Digo, sí, digo, si aquí lo tengo. Y tú has dicho lo del mate y me gusta. Sí. Me compré ahora en Uruguay porque es una materia especial. Y está hecha como para no compartir por el tema del COVID, que es individual. O sea que no sé, es un mate moderno, digamos. ¿Qué te iba a mencionar? A causa de lo del COVID, que me has mencionado de que has estado en Uruguay, pero ¿cómo lo lleváis allí? ¿Cómo ha sido no sé qué me has dicho que tenías que estar en... Ay, no me salen ahora las palabras. ¿Cuarentena? En cuarentena. No, en Uruguay lo más bien, pero es un país, como es un país chico, muy chico, es más o menos controlable, pero ahora se disparó bastante y restringieron que ciertas discotecas y todo cerraran a las 12 de la noche. El problema más bien es acá en Canadá, que para volver, era tremendo. Dijeron primero que uno tenía que llegar y pagarse un hotel uno mismo, 3 días, aún así trayendo el hisopado negativo, o sea, una cosa media, estaba bien, pero media como un poco dictatorial, demasiado. Por suerte llegué y no me pidieron eso, simplemente el hisopado y la cuarentena ahora, que estoy 15 días encerrada ahora. Pero en Canadá está muy estricto también. O sea, de noche, después de las 8, igual hay un frío tremendo, pero después de las 8 de la noche no se puede salir. Y los restaurantes están cerrados. O sea que no sé cómo está. Obviamente hay que cuidarse, y la economía también repercute en todo esto también en Canadá. Por supuesto. Yo he escuchado en la radio esta mañana que hay países que están haciendo 3 PCRs, y, o sea, una antes de salir, otra se ve que nada más salir del avión, y luego otra antes de poder salir a la calle y disfrutar. Pero mientras tanto, desde el avión hasta poder salir a la calle y disfrutar, 10 días en cuarentena, por si acaso. Y estos 15 días. Incluso si uno sale le pueden poner... Y gastando dinero, claro, pagando. Bueno, por suerte no fui a un hotel, tuve suerte porque yo vivo en Montreal y parece que los de Toronto, que es otra ciudad mucho más grande, sí. Ajá. Pero el aeropuerto te vuelven loco porque, claro, te piden también una declaración. Cuando pasé por San Pablo, Brasil, que es el viaje que yo hago, o por Chile, te hacen llenar también una declaración porque Brasil tiene muchísimos casos. Y bueno, llegué acá y son 15 días, pero me han contado que una persona salió como si fue a la esquina a hacer un mandado o algo así, y bueno, tuvo mala suerte y le pusieron una multa de miles de dólares. Así que bueno, yo con menos 15 bajo cero, que es la temperatura que hay ahora, me quedo adentro. Igual, es la temperatura. Vaya, mira, estoy disfrutando un poquillo porque yo no soy de directos, ¿vale, Sheila?
Si te metes en el canal de YouTube, que va a salir este vídeo, también se va a publicar allí. Yo nunca he hecho un directo, puesto que estoy más pendiente de... siempre he pensado que está uno pendiente del exterior, de los comentarios y tal, pero mira, es la segunda vez que hago un directo decente, vamos a decir, y me ha tocado, y encantado de que me toque con una uruguaya, sí. y a la vez te digo que está, porque tengo el gusto de saludarle, por supuesto, el amigo Thomas Klaus, que tiene su canal de Thomas Klaus, aunque tiene 4 o 5, no me salen los títulos ahora, no los tengo en la mente, pero lo recomiendo en su canal de YouTube, Thomas Klaus, y es holandés, y es español, pero también es holandés y reside en Holanda. Igual que tú eres uruguaya y vives en Canadá, él también es español, pero reside en Holanda. Así que aquí se ha juntado una uruguaya, ahora mismo tenemos al amigo Thomas Klaus de Holanda y un servidor que está en España. Lo que son las redes sociales. Vaya mezcla que tenemos aquí ahora mismo. A mí, muchas gracias también a un abrazo, usted. Tomás. Un abrazo también y muchas gracias a usted porque los temas que a usted le interesan y su programa son de sumo interés. Ahora yo creo que mucha gente cada vez más accede con las redes sociales a ver todo esto y es interesantísimo los temas. Muchas gracias. Bueno, pues como sabes un poquito el tema que tanto me apasiona, como es la parapsicobiofísica, término acuñado, siempre lo diré, no me voy a cansar, la parapsicobiofísica, término acuñado por el profesor don Germán de Argomasa y Valdés, en paz descanse. También somos apasionados de la ufología, pero también me gusta y me apasiona todo lo que tiene que ver con el mundillo del misterio, o sea, astrología, como a ti te gusta, los canalizadores, la clarisiencia, clarividencia, siendo investigador, no siendo investigador, los paranostas, todo lo que se deriva al misterio me interesa. Con lo cual, me has contado varias cosas y me gustaría mucho que te expreses como tú desees. Inclina un poquito el móvil, que veo más la pared que verte a ti. Ahí, gracias. Y como no sabes lo que te voy a preguntar, yo ya he partido de la base de cómo te adentraste en el mundillo del misterio. Ahora sí me gustaría que naturalidad, simplemente, y cuál es el tema a tratar que te apetece hablar de primeras. Bueno, un tema que a mí, aparte de todos los demás que tú dijiste, que es la astrología y la clariaudiencia y fenómenos paranormales, un tema que, como lo experimenté ahora en mi viaje a Uruguay, y me encantó que lo quisiera nombrar, y es un tema que más bien viene de la India. Uh-huh. Porque también yo creo que, como tú dijiste, ufología también es un tema que me interesa mucho porque está todo que viene de los pueblos antiguos, donde ellos a veces dibujaban, ¿no? Porque vi muchos documentales sobre eso, donde dibujaban a veces como ovnis o cosas que yo creo que está relacionado también con el pasado. Pero el tema de la India, que para mí es muy, muy bueno, es el tema de los registros akáshicos, que no sé si... O sea, creo que la gente se está informando más, perdón, a ver si me ve bien, se está informando más sobre lo que son los registros akáshicos. Y yo tuve la experiencia de una lectura con una señora que me canalizó eso y me encantó en Uruguay. Exprésalo, explícate qué es los resultados acásticos, cómo es ese trabajo. Bueno, se llama los registros akáshicos porque según muchos, según los que se dedican a eso, y estoy de acuerdo en eso, mucha gente lo hace para saber los que creen en las vidas anteriores. Ajá. Pero yo sí creo en vidas anteriores y sobre todo en las religiones de la India. Sí se cree que hay como una reencarnación y vidas anteriores. Pero más allá de eso, el registro akáshico se entiende como una especie, digamos, de libro o una especie de enciclopedia, digamos, virtual, donde está todos los nombres de todas las... Es raro, pero es así, en otra dimensión, porque yo creo sí que hay varias, y lo experimenté también sin tomar, digamos, ninguna droga, en forma normal, que hay muchas dimensiones, ¿no? Porque uh-huh. Somos seres energéticos y hay muchas dimensiones que yo creo que no conocemos, y es una especie de libro
donde está en otra dimensión, donde todos los nombres de cada uno de nosotros como personas en esta vida actual están como registrados. Eso es lo que quiere decir los registros akáshicos. Y a veces, las personas que canalizan eso, que yo nunca no lo sé hacer, pero me gustaría aprenderlo, es como que piden permiso para abrir ese libro, que está en ese plano virtual, y al abrir el libro te pueden hablar de muchas cosas que te pueden servir para tu camino espiritual actual, o en algunos casos de vidas pasadas y todo eso. Y yo me hicieron esa canalización a mí. Qué bueno. O sea, no estamos hablando de mancias, hacer algo físico, ni nada. Estamos hablando de ¿cómo decirlo? A ver si me explico. Estamos hablando de unos archivos del alma, de cómo contestar. Es que estoy repasando mientras me estás comentando y contesta las preguntas que uno tenga, pero ¿cuál es el modus operandi? Es lo que yo quiero saber, 100%. Bueno, sí, para estos archivos que usted dice que está bien, que son como del alma, que vienen de la filosofía de una historia de la India, sí, son muy naturales, o sea, ni siquiera necesitan las cartas del tarot porque no son una adivinación ni del futuro ni del pasado. Son muy diferentes, tampoco son astrología. En el caso que yo fui, esa muchacha, bueno, técnicamente es así, que te pone como una música como de meditación para que uno se relaje. Uh-huh. Con música también que puede ser de la India o de otra cosa. Es como, si usted sabe, por ejemplo, los chakras, sí. Los chakras, ¿no? Que son los puntos del cuerpo de energía, entonces es como para que uno se relaje y todo. Como yo hace muchos años hice yoga, también tengo un poco de base sobre eso, y después simplemente ella pide como permiso, después de que uno se relajó, pide como permiso a, digamos, unos maestros ascendidos, que son, bueno, los seres espirituales que cuidarán el registro akáshico de cada uno. Bueno, ella habla incluso ella me grabó la sesión y yo cada tanto la escucho porque cada más tiempo pasa y la voy escuchando, cada vez le noto más verdad y sentido común, porque a mí me impresionó y como es que hasta me cambió la visión, me impactó, me gustó mucho. Entonces ella pide como un permiso a los maestros ascendidos o algo, y si le dan el permiso, porque en algunos casos puede ser que no se lo den, no sé, ella me contó, y ahí empieza a hablar de, es como que canaliza, ¿no? Y empieza, pero con una voz normal, súper natural, y empieza a hablar de cosas de cómo soy yo, y de cosas que me dan consejo ellos. No me habló de las vidas pasadas, pero sí me habló del presente y de muchas cosas. Y la verdad que cuando hace, en general, en el caso mío, porque tengo una amiga que también se lo hizo, y ella fue la que me recomendó ir a esto. Y en el caso mío muchas veces pasa que cuando la persona empieza a hablar y todo, te viene como una cierta emoción, te emociona porque sabes que cuando está hecho bien, sabes que realmente que viene de alguna entidad o algo que no sabes cómo lo sabe todo eso, que te emociona realmente, que empiece a hablar y que diga los consejos y todo que tiene que decir. Es bastante emocionante también. Qué interesante. Algo me has hablado un poquito de que te gusta la física cuántica. ¿Qué podemos hablar sobre ello? ¿Qué te apasiona? ¿Qué ejemplo? Bueno, de la física cuántica, tanto no sé, pero estaba leyendo un libro que también después se lo voy a pasar porque no me acuerdo el nombre del autor, que este era en inglés. Ahí se ve que no está preparado. Claro, no, porque me lo traje acá, pero se llama Sincronicidad relacionada con la física cuántica. Me pareció impresionante. O sea, me parece, esos son como científicos, pero muchos de ellos están como más abiertos a relacionar todo esto con las dimensiones y con las sincronicidades, con el universo. O sea, para mí, sinceramente, cuando leo la parte de la física cuántica, es muy complicado, porque es una cosa que no, digamos, entenderla no es para cualquiera, pero, sí. Claro, porque es una cosa de científicos, pero cuando los que yo leí, lo relacionan con que no existen las casualidades. Por supuesto, ahí te tengo que cortar, para yo opinar un poquillo rápidamente. Por supuesto. Yo siempre digo y diré, hasta que me muera,
que yo soy una persona que no cree en las casualidades. Yo soy una persona que siempre ha creído y cree y siente que cree en las causalidades. Todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. Entonces creo en lo causal, no lo casual. Yo también creo en eso, por supuesto. Sobre todo cuando me ha pasado mucho en mi vida personal, cosas muy extrañas que, o sea, pensar de repente, no sé si le pasó a usted, pensar de repente en una persona y hasta encontrármela en la calle, en una ciudad. Y lo mismo, llevabas 5 años sin ver a esa persona y por X o por Y, esa conexión, no sabemos explicarla, es invisible, pero esa conexión hace que piensas en esa persona porque la sientes, la percibes o lo que fuere y te encuentras con ella minutos posteriores cuando, por ejemplo, llevas 5 años sin verla. Continúas ahí. Sí, o también cuando uno se va a dormir y puede soñar, a mí me pasó, ¿no? Soñar con determinada persona y también al otro día que justo me escriba esa persona. Fíjate. O cuando tuve problemas, digamos, problemas en mi vida de ciertas cosas, justo encontrar a personas que se hicieron amigas mías, que eran todas, en una época, por ejemplo, todas las personas que yo conocía eran muy religiosas, muy creyentes y todo, y yo no entendía por qué. Y bueno, después algunos amigos duran toda la vida, otros son pasajeros para etapas de la vida. Y pero bueno, tenía que pasar por ahí. Sí, por es todo un aprendizaje para mí. Claro, para mí también, pero eso sí existe, o sea, por eso las sincronicidades yo creo, porque lo que ellos dicen es que como que el universo está todo, como que todos estamos relacionados con todo, ¿no? Como que hay una armonía, pero realmente no leí tanto de ese tema, sino que me baso en cosas que me pasaron a mí. No es que leí tanto tendría que leer mucho más sobre ese tema. Pero para eso está aquí como invitada Sheila Swan y no el titular de ese libro, el autor. ¿Qué ejemplos puedes darnos sobre lo que estamos tratando? Sobre el tema de la sincronicidad, dice usted. Sí. Y bueno, el tema de la sincronicidad. Casos que te hayan llamado la atención, que digas, como el ejemplo que hemos dado, de que has pensado en una persona, pues algún caso así que tú lo unas a... Dime. Sí. Cuando yo vivía, ¿se escucha bien? Sí. Cuando yo vivía en Israel, que fue hace muchos años, en Jerusalén, tuve una amiga argentina que era como si fuera una hermana, pero era una persona muy especial. Y había una conexión, porque a veces hay personas que por energía pienso yo, o por vidas anteriores, se conocen, ¿no? Se conocen y tienen una comodidad se sienten muy confortables porque quizás se conocieron ya en otra forma en la vida anterior. Bueno, yo era muy amiga de esa persona y después pasaron los años, en esa época no soy tan vieja, pero en esa época no había internet, no había celular, ni internet, nada. Y cuando yo, mi ex esposo es argentino, a ver si se ve, mi ex esposo es argentino, entonces yo iba muchísimo a Argentina. Sheila, intenta dejar el móvil apoyado en un sitio y así no tienes que estar... Es que así no se oyen sonidos extraños ni te estás tú pendiente que te vas a quedar sin brazo. Ahí, se te va a dormir. Entonces, cuando yo viajaba mucho a Argentina, porque mis ex suegros viven ahí, y Buenos Aires, como usted debe saber, es una ciudad de más de 10 millones de personas, es gigante, en comparación a Montevideo, es muy, muy grande. Y ni siquiera, ella se llamaba Lucía, y ni siquiera ella sabía que yo estaba, o sea, yo un día hice un viaje que se embarcó y llegué a Buenos Aires, y ni sabía que ella volvió o no de Israel, porque pasaron años y no tenía celular ni nada. Y un día estoy caminando el primer día que llego a un hotel, estoy caminando por un barrio y pienso, bueno, me voy a comprar un par de zapatos o algo así. Y me acordé de Lucía, se llamaba así. De repente está caminando y dice, Sheila, ¿cómo te va? Y era ella. Y me dice, ¿te viniste a vivir a Buenos Aires? No, le digo, viajé hoy de Uruguay acá por 3 días y volví de Israel y tú también. Y ahí nos fuimos a tomar un café. Fíjate. Pero lo más raro de todo sobre esto que le estoy diciendo es que a Lucía me la encontré porque ella era muy rara y tenía Facebook, pero nunca abría el Facebook porque ya había empezado el internet y no se mudaba mucho. Me la encontré 3 veces más en Buenos Aires. Fíjate. En diferentes barrios. Qué bueno. A eso me derivo yo, a la conexión, que no sabemos el cómo ni el por qué todavía, pero fíjate, claro ejemplo estás dando tú ahora mismo.
Es que es increíble, aunque totalmente creíble, por supuesto, aunque es una contradicción. Bueno, veo que también me comentaste que has conocido más lugares. Cuba, Brasil, Chile, el Medio Oriente, un poco de Europa, México, etc, etc, etc. ¿Qué experiencias? Es que eres una trotamundos, viéndolo visto. Bueno, ¿Qué experiencia nos puedes dar, además de la India, de Buenos Aires, Argentina? De la India no estuve, la que estuve... Todas las culturas, lo que tú veas. De la India no estuve. Es verdad. Claro. Es verdad, bueno, digamos, en una época sí, ahora no, pero en una época sí viajé mucho porque por mi ascendencia, digamos, judía, estábamos muy identificados y queremos mucho, digamos, a Israel, a nivel de, claro, en la historia bíblica y todo, y sí. Tengo muchos primos que viven ahí, directos, y mucha familia. Entonces, desde los 15 años, que empecé y me quedé 2 meses, empecé a ir tuve la suerte de ir muy seguido a Israel y vivir 1 año y medio, como ya le dije, en Jerusalén. Sí. Y fue una experiencia espectacular porque, bueno, es la historia, ¿no? Jerusalén es la historia ahí y hay muchos monasterios y está todo, están los armenios, están los griegos ortodoxos, está el Santo Sepulcro, donde está enterrado, o dice que está enterrado Jesucristo. Entonces, la energía que tiene, como viví 1 año y medio en Jerusalén y yo sé el hebreo, que lo aprendí de chica, la energía que tiene esa ciudad es impresionante. Y es una ciudad para mí, bueno, le dicen la ciudad santa, ¿no? El resto de Israel es hermoso, los paisajes sobre todo, y bueno, me sentí muy identificada, y bueno, realmente fui muchas veces a Israel. Bueno, eso con respecto, incluso yo hablaba en una radio que la pasan en Ecuador sobre historia bíblica de Israel, para los que son peregrinos, todo eso. Pero los otros viajes son muy, digamos, Cuba es un lugar que simplemente fui a la playa, no es nada, digamos, es precioso, pero usted sabe la situación pobre que tiene, ¿no?, el país y La Habana, pero digo, ese fue más un viaje turístico, pero sí, por supuesto, viviendo acá en Canadá, uno, al estar tan cerca, ir en auto, bueno, por supuesto, Nueva York, Boston, pero lo más interesante, me hizo acordar, es que Salem, fui a la ciudad de Salem, y esa es la historia, ¿se acuerda? De las brujas de Salem. Cuéntala. Cuéntala un poquito, si te apetece, brevemente. Sí, bueno, eso fue camino a Boston, queda muy cerca de Boston, yendo en auto. Yo dije, voy a conocer este pueblo sí o sí de Salem, y era un pueblo, pero tiene de todo, tiene universidad, tiene todo, y todos los museos son como sobre las brujas, porque en una época, bueno, lo que me acuerdo es que había muchos puritanos que llegaban a ese puerto que se llamaba Salem, y es muy famoso porque se creía que había unas personas, mujeres, que eran brujas, pero también venía de la ignorancia de esa gente tan puritana y tan así, entonces como que fueron quemadas y todo. Entonces eso quedó marcado, por eso se hizo la película, eso quedó marcado en esa ciudad, pero claro que también atrae mucho turismo, porque claro, todos los museos son sobre las brujas de Salem, algunas son cosas como en broma, para asustar y todo, pero en una época en Halloween, porque acá en Estados Unidos y en Canadá todos festejan bien Halloween, se lo toman en serio, y en Halloween había como todos los años 1 millón de personas que iban a Salem a festejar. Y hay muchas cosas también como paganas, y como que se presta ese pueblo, digamos, a toda esa historia que tuvo. Y a mí me pareció, después yo hice un video en YouTube por mi cuenta sobre Salem, fue hace tiempo, pero bueno, me impactó mucho y aprendí cosas, porque ahí hablaban justamente de que esas mujeres que simplemente, digamos, plantaban yuyos y trabajaban en la tierra y eran quizá un poco ancianas, en realidad no eran brujas, tenían una sabiduría especial que la gente, también como discriminación un poco a la mujer en esa época, que eran un poco ignorantes de todo eso, claro, la gente agarró y dijo, bueno, esta gente es como un poquito, perdone que lo compare, porque no quiero que se ofenda España, pero ¿se acuerda usted de la época de la Inquisición en España? ¿No? Hemos visto documentales, he leído alguna cosa, pero no me puedo acordar porque por suerte no lo he vivido. Capaz que la vida anterior, no, bueno, pero digo, es un poquito eso de que a veces a una persona, simplemente porque eran fanáticos de algo, le decían, bueno, usted es una bruja,
no sé qué, y bueno, y la quemaban, y ellos se creían dueños de la verdad, y así lamentablemente miles de personas sufrieron tortura y cosas. Creo que es una etapa oscura. La Edad Media creo que es una etapa un poco oscura de la historia, y se quemaron libros y se quemaron cosas, y bueno, y esto también muestra que la gente, digamos, los puritanos y todo eso, bueno, cualquier cosa que fuera rara, ya decían que era algo diabólico, algo, pero era también la mentalidad que tenían en esa época. Bueno, yo incluiría, si me permites, que sea en el país que fuere, hasta hace pocas décadas o un siglo mínimo, qué fácil era arrebatar la vida de una persona. Qué fácil, qué poquito se apreciaba. Me parece muy interesante lo que estás mencionando. Ya te he escuchado, porque me gusta decir eso de que yo no oigo, yo escucho. Y trato de intentar escuchar y entender lo que dicen las personas. Y ya has dicho en 2 o 3 ocasiones lo de vidas anteriores. ¿Qué puedes regalarnos, tu opinión personal sobre la reencarnación? Bueno, yo un poco por lo que le conté antes de voy a dejar acá el celular, los registros akáshicos. En parte, esos registros, en algunos casos, no fue en el mío, que los maestros ascendidos o los que te cuidan, porque yo creo que hay maestros que guían a cada persona, algunos le llaman ángeles o algo. También creo que hay como un destino, o sea, la gente cree que no, pero hay una parte, creo yo, que el destino sí viene un poquito marcada a nivel de astrología y todo. Ahora, esos registros akáshicos en algunos casos, en otros casos sí hablan de las vidas anteriores que uno tuvo, o uno, por ejemplo, en un sueño que se ve en un lugar, o cuando viaja a ese lugar, se siente muy cómodo, siente que ya estuvo antes, se llama como un déjà vu o algo así, sí. Y a veces es porque tuvo una vida anterior en ese lugar. Y sí creo que existieron las vidas anteriores, porque está el concepto del karma en el hinduismo. Y en los registros akáshicos se habla muchísimo del karma, y la verdad que es feo eso, ¿no? Es un poco feo que todos tengamos como supuestamente un karma, porque también está mezclado con el tema de que se está usando ahora de las familias. Usted lo escuchó, de que las historias de las familias se van repitiendo entre sí, como una historia de karma en la familia. Por ejemplo, si en una familia, por ejemplo, Dios no lo permita, alguien se suicidó o algo, a veces se tiende a repetir con otro familiar, o enfermedades o cosas que van trayendo mal karma de generaciones atrás, que no conocemos. Sí, entonces, sí, claro, conoce totalmente. Hay muchos que están hablando ahora no me acuerdo cómo se llamaba, de la intergeneracional o algo así, que hay personas que no saben por qué les pasan ciertas cosas y no es culpa de ellos, y ellos tienen que limpiar a veces el karma de toda la familia. Entonces, en el registro akáshico, yo me quedé bastante, con mi caso, me quedé bastante contenta, porque ella me dijo que yo venía con un karma bastante liviano, y como que se rió, como me dijo positivo, porque ella me dijo que comparado con otras personas que tenían unos karmas muy pesados, ella no podía creer, y yo le digo, bueno, mire, no sé, es de casualidad. Y me dijo, sí, casualidad o no, pero se entiende por el karma, algo que uno viene a esta vida, que supuestamente ya transitó por muchas vidas anteriores, donde se aprendió las lecciones de cada una de las vidas. Espiritualmente va a ir, ¿no?, ascendiendo y aprendiendo, sí. Pero hay personas que o no aprendieron esas lecciones, o involucionaron, o son almas mucho más jóvenes. Te iba a mencionar yo eso ahora mismo, de que para mí esta vida terrenal, para mí es todo un aprendizaje, es una evolución, me gustaría añadir. Y puede ser que, porque hablamos de posiblemente, porque creo que nadie tiene el don de la justicia de la palabra, de que esto es así, pero yo deduzco que podemos incluir en ese aprendizaje, mejor dicho, podemos incluir la palabra karma dentro de para el que estamos aquí, para un aprendizaje puro y duro. Exacto, sí, para el aprendizaje. Y el tema es que la persona, según lo que yo he leído y todo, que no aprende ciertas cosas, se le empiezan a repetir y a repetir.
en esta vida. Después, por ejemplo, yo me puse a pensar, ¿no? Hace muchos años cuando, bueno, yo estudié en Uruguay hace muchos años Derecho, y ya recibí toda la materia que a mí más me gustaba en esa época era la criminología. Me encantó. No, pues perdóname que te diga, porque estamos aquí en el Twitch, pero se va a publicar, como dije, en YouTube. Justamente tenemos una conversación el señor Juan Rada, una persona muy valorada aquí en España, un periodista veterano, ya está jubilado, pero como dijo, hasta el último día va a ser periodista. Me haría mucha ilusión si te gusta un poco la criminología, y en este caso española, que es lo que tratamos, me haría ilusión que veas esa charla. A ti y a cualquiera que siga este canal. Por supuesto, me interesa mucho, sí. Porque lo relaciono con la vida, me interesa conocer, sí, lo que dice esa persona conocida, muy conocida en España. Juan Rada. Porque lo relaciona un poco con el tema de las vidas anteriores, aunque parezca que no, porque me puse a pensar, bueno, esas personas que digamos son como psicópatas o como que son criminales ahora y todo, y es raro, ¿no? Que a veces no evolucionaron, o por qué vienen a hacer cosas tan horribles y todo. Es una pregunta que a veces uno se hace, porque dice, bueno, ¿qué karma tiene tal persona? ¿Qué cosas no aprendió? ¿O qué cosas malas habrá hecho que le toca, que le sigue viniendo este karma? Entonces es pesado el tema, porque el karma, según lo que dice que si uno hace cosas hacia la malas, en general le vuelven después a uno esas cosas. Lo que va vuelve, se suele decir aquí. Me gustaría que nos cuentes diversos fenómenos paranormales que tú consideres inolvidables, y luego cuéntanos el que tú consideres que te haya descolocado 100%, por decirlo de una manera vulgar, y que gracias a ello, por suerte, pues digas, voy a adentrarme en el mundillo del misterio, intentar avanzar y aprender y puro conocimiento. Sí, muchas cosas. Lo bueno es que todas las cosas, yo creo que hay que tener siempre la curiosidad como tiene usted, porque por eso hace estos programas. A veces el tema de los que son curiosos los lleva, porque a veces uno ve esos programas, ¿no? De gente que entra a las casas y dice, voy a filmar esto y lo otro, y yo qué sé, digo, no me gusta mucho tanta cosa, ¿no? Tanto que están como de moda esos programas, pero porque no creo sinceramente en eso de los fantasmas ni nada de eso, pero sí creo que hay que estamos rodeados de espíritus y todo eso. Y bueno, en mi caso personal me pasó de sueños, por ejemplo, Defíneme un poquito eso de que no crees mucho en los fantasmas, pero sí crees en los espíritus. Sí, lo que pasa es que creo... esperé que se me cayó el mate. Creo tranquila. Que... Lo que pasa es que... Cógelo, tranquila. Si se te ha caído, cógelo, estás en tu casa. Acá está, tranquilo. Creo que, dado las experiencias que me pasaron, que por suerte, que me hicieron meterme en los temas y madurar mucho, y realmente no tengo miedo, porque hay muchas entidades espirituales que se alimentan de las energías de otras personas. Y del miedo que tienen. Ese es el problema. Nosotros, o sea, como nosotros somos seres energéticos, todas las personas, y estamos rodeados de todo tipo de entidades, en mi opinión, y hay entidades buenas, hay entidades malas, y hay como de baja vibración, ¿no? Y altas. Pero las altas son, bueno, algunos les llaman ángeles o maestros ascendidos, pero hay que saber determinar, y mucha gente se puede confundir, cuáles son cuáles. Porque las que son de vibración baja se hacen pasar muchísimas veces por cualquier cosa, porque pueden hacerse pasar por cualquier cosa, y la gente a veces se cree que está en conexión con una entidad y todo, gente que canaliza y no es la entidad que piensa. Y aparte está el tema de la curiosidad. Bueno, esto es en general, ahora le cuento mi caso de la curiosidad, que cuando la persona, a veces, sobre todo cuando hice yoga o hago meditación, el tema de la curiosidad, en mi opinión, hay que manejarlo con ciertos límites, porque, por ejemplo, el Reiki
el Reiki. Mucha gente le encanta el Reiki y son... Cada término que comentes, resúmelo un poquito para los que no lo conozcan o no conozcamos directamente. Bueno, yo nunca hice el Reiki, pero es una técnica donde con las manos se le da como energía curativa a una persona. Se llama Reiki, y eso también viene un poco de los chamanes, ¿no? Pero sin tocarlos, creo recordar. Sin tocar a la persona. Vale. Sí, sin tocarlo, de los chamanes, ¿no? De los indígenas y todo, que tenían cada uno sus ritos. Pero una amiga mía me contó el Reiki, en realidad pasaba algo raro, porque muchas personas que les habían hecho Reiki sentían como que se sentían muy mal y como que en realidad no habían mejorado, y en realidad yo pensé que eso es porque no se sabe, en mi opinión, ¿no? Que hay otras opiniones, no se sabe qué energía se está manejando, si es buena o mala, porque la energía está toda mezclada. Entonces yo prefiero decirle a alguien, yo no haría Reiki, ni a mí ni a otro, porque los casos que yo hablé con amigas mías les perturbó mucho y tuvieron que dejar, en algunos casos les sirvió, pero en otros tuvieron que dejar de hacer Reiki, porque algo malo puede pasar. Entonces, por eso le digo que hay que tener mucho cuidado con la curiosidad y con las energías que se manejan, porque claro, esas entidades son mil veces más evolucionadas y mucho más inteligentes que cualquier persona, 1000 veces más. Eso, o sea, el hombre no tiene ni idea. Ahora, experiencias mías propias, bueno, me pasaron buenas y malas. Me pasó, por ejemplo, yo había leído un libro y estoy de acuerdo. Perdóname, te voy a cortar porque quiero que me comentes, a razón de la pregunta que te he hecho, de tus casos, a razón de la fenomenología paranormal que tú hayas considerado inolvidable, pero como estás tocando un tema que me interesa mucho, me apetece seguir hablando, si no te importa. Esas energías, porque estoy totalmente de acuerdo en que somos energía, pero esas entidades negativas y positivas, cuando se aprecian, ¿tú de dónde consideras que se encuentran? ¿En otros planos, en otras dimensiones? ¿Por qué vienen a nuestro plano terrenal? ¿Qué puedes, dentro de todo ese batiburrillo de dudas que tenemos todos, porque es muy fácil decir, tenemos 10 planos de existencia, 10 dimensiones, 12, las que fueren, pero ¿cómo lo resumirías tú? ¿Cómo lo definirías? Si estamos en este plano terrenal, esas energías están en nuestro mismo plano, vienen de otro, y cómo y por qué también hay energías negativas, porque a mí me cuesta mucho creer eso de que hayan energías negativas. Soy una persona, para que nos conozcamos mejor, Sheila, que considera que es más esa negatividad que aprecia la persona, el testigo. Soy de los que piensan que, claro, hay que vivirlo, ¿vale? No puedo generalizar, quiero decir, con este comentario último, pero soy más de que es la persona que está autosugestionada, más a que sean esas energías que están avanzadas, como estoy totalmente de acuerdo contigo, que vengan aquí a que se impregnen en nosotros, en una persona, y creamos o sintamos que son malignas. A veces creo que en su mayoría, si hablamos de un porcentaje, creo que sobre todo somos nosotros, la psique humana. Sí. Yo creo que la psique humana sí puede imaginar muchas cosas, y también tiene que ver a veces con un poco o sea, por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia o que tiene ya problemas mentales o psicosis, pero eso lo tratan los psiquiatras y todo, porque bueno, el cerebro no está ni ahí, falta mucho que estudiar. Bueno, en esos casos sí creo, o personas normales, por ejemplo, que pueden tomar un alucinógeno o drogas o lo que sea, pero creo que eso es imaginación, pero sí, yo sí creo que las entidades, así como hay yo creo que así como está el bien en el mundo, está el mal. Existe el mal. Las dos cosas. Y ya lo estamos viendo, creo, en el mundo, con esto, por ejemplo, del COVID. O sea, tenemos ejemplos actuales, nadie sabe. Bueno, no hablemos mucho del COVID, que además de que me quitan los canales,
Ya estamos hartos. Ríete, pero tema amistades que se los han echado para atrás cuando hablan de ello. Bueno, pero vamos, que tampoco pasa nada. Digo, COVID-19, coronavirus, que lo quiten si quieren. Pero yo creo que ahí es más las personas, vamos a hablar vulgarmente, vivas, que esas energías, pienso yo. Todo esto que acabas de mencionar, para mí es causa del hombre. Continúa. Sí, yo también mi opinión, estoy de acuerdo, claro, que es causa del hombre, pero lo que yo quiero decir, cuando usted me dijo antes que hay muchas dimensiones, estoy de acuerdo que hay muchísimas dimensiones que no conocemos ni nada, y sí creo que esas entidades, buenas o malas, sí traspasan, a veces traspasan porque tienen ganas o porque pueden a esta dimensión, y sí pueden presentarse a veces, por ejemplo, como un fantasma, o pueden presentarse en forma visual de otra forma, o pueden presentarse como yo, que a veces escuché, ¿no? Con clariaudiencia, o sea, que no quisiera, pero eso de que soy muy intuitiva, y ya desde chica una gitana, las gitanas tienen como eso, leer las manos, ya me dijo que yo era como una especie de esponja que captaba, ¿no? Muchos sonidos, y prefiero captar sonidos que ver cosas, le voy a decir la verdad, pero sí creo, o sea, no creo, sinceramente no creo que sean producto de la imaginación ni de la mente humana, porque primero que nada yo parece que no, pero en una época, aunque yo, como soy judía, me crié más bien leyendo el Viejo Testamento, no el Nuevo. Y, no sé, y en hebreo todavía, imagínense, porque sé hebreo, es un idioma hermoso realmente, pero en una época también me puse a leer el Nuevo, porque digo, lo tengo que conocer, porque es importante que yo conozca otras religiones, porque para los que creen en Jesucristo, que en hebreo se le llama Yahshua, el nombre en hebreo, él era judío. Pero no voy a entrar en temas religiosos, pero sí espirituales. Yo lo veo desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista del catolicismo, toda esa demagogia, ¿me entiende? Todo. Desde el punto de vista espiritual, cuando leí eso, en realidad yo me empecé a dar cuenta que aunque es un lenguaje simbólico, que sí, que hay muchas cosas que en mi opinión sí tiene razón, porque por algo están dichas. Hay gente que dice, no, eso es un invento del ser humano y todo, pero cuando él describe, la figura de, vamos a decir, ¿cómo se dice? Satanás, como está contado y todo, la está describiendo, y se la está describiendo, y después uno sabe, cuando se pone a leer, que así como hay jerarquías de ángeles, que yo estoy muy conectada, me encanta mucho la figura, por ejemplo, del arcángel Miguel, porque es protector y todo eso. También en mi opinión, hay jerarquías de demonios, y no creo sinceramente que sea inventado, porque así como está el karma, ¿no? Es feo, es muy feo, pero sí puede ser que algunas almas, porque en el fondo, ¿no? Somos lo físico pasa, que algunas almas puedan ir a un lugar indeseado para pagar las cosas que hicieron en esta vida. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí. Sí, yo creo en el yin y el yang, el bien y el mal. Yo creo en ello, pero a lo que me decantaba yo sobre todo es que hay sucesos en esta vida que nos decantamos a que es una energía negativa, como por ejemplo, así a primera impresión, la Ouija. ¿Sabes lo que es la Ouija, no? Sí. La Ouija, hay muchos casos en los cuales han habido accidentes, esas entidades negativas, yo lo cojo así, lo de negativas, ¿por qué? Porque han podido tener resultados por un burlón, vamos a decir, por la entidad de un burlón, pero es muy largo, porque también podemos pensar que es una entidad positiva, pero lo mismo es un burlón y te está engañando. Pero te dan un mensaje de que mañana vas a morir, o te dan un mensaje de que mañana te vas a partir un tobillo, y a lo que yo iba, sobre todo, especialmente, es a que la psique humana se puede autosugerir el testigo, y al final, tarde o temprano, yo no voy a decir que todos los casos se van a morir, van a desencarnar, pero sí digo que mucha mayoría se va a partir el tobillo. Ahora, si hablamos de energías negativas, por supuesto, yo creo en el bien y en el mal, pero en muchos casos los testigos creo que
que se identifican como que han sido a causa de esa negatividad, de esa energía maligna, negativa, y al final, tarde o temprano, lo incluimos como que todo es malo, cuando en realidad yo creo que aquí estamos para aprender, para ser positivos y para querernos. Te lo he resumido todo muy... Sí, yo estoy de acuerdo que si la persona se obsesiona con una cosa y todo negativa, va, por la ley de atracción, va a atraer la cosa negativa, y si está con la mente positiva, va a atraer lo positivo. Pero al margen de eso, por experiencias personales, o sea, yo tengo mi experiencia personal, no es que lo haya leído, después corroboré leyendo para verificar, ¿me entiendes? En autores serios, porque no voy a agarrar cualquier cosa de internet y ya creer que uno crea cualquier cosa, porque si no, creemos, o sea, hay que tener... Yo respeto, por ejemplo, la gente que cree, por ejemplo, los reptilianos y esas cosas. Yo respeto todo eso, pero trato de pasarlo por un análisis, ¿me entiendes? Las cosas. Sí, Entonces, yo sí creo que, como usted dijo, que con la mentalidad y todo, sí, pero creo que también las entidades esas negativas, que son muy poderosas, como le dije, se alimentan de la energía de miedo o de otras cosas de la persona, y conocen muy, muy bien la mente humana, y a cada persona la conocen bien, porque son como telepáticas. Incluso se habló a veces no solo de demonios, sino de algunos extraterrestres. Es una teoría, ¿no? De que algunos extraterrestres también son supuestamente demoníacos, o sea, no solo que estén en este plano, sino pueden estar en el universo, otra cosa. Pero yo creo que esas entidades negativas tienen influencia a veces sobre la mente de la persona, en el sentido que la sugestionan y tienen influencia, porque a veces sí le pueden, por ejemplo, si usted se acuerda, esos casos de criminales o asesinos que eran malos, porque la entidad sabe a quién va a manipular más. Si un alma es más buena, bueno, va a tratar, sí, que como es buena, va a tratar de corromper a esa alma lo que puede, pero si ya uno es medio malo, ya le viene mejor, ¿me entiendes lo que le digo? Sí, ya sabe. Sí. Pero no le interesa, a la entidad no le interesa corromper al malo, porque supuestamente ya está corrupto, ¿me entiendes? Ahora, ¿se acuerda de esos casos que un asesino o algo dice, bueno, yo sentí una voz que me dijo, ve a matar a tal, ve a matar... Sí. Bueno, sí, se puede considerar que tiene una enfermedad mental o que inventó eso, pero también se puede considerar que una entidad realmente sí le dijo eso, ¿me entiendes lo que le digo? Porque cuando una persona está inclinada hacia eso, la entidad aprovecha esa energía. Por eso yo pienso que sí, en mi opinión sí existe, o sea, si la gente va a jugar a eso, que es muy peligroso la Ouija, yo diría, por todo lo que leí todo, que no hagan eso nunca. No es nada aconsejable, por supuesto. No. Y si lo haces y decides tirar hacia adelante, hazlo con un profesional, con una persona experta que lleve muchos años. Ese es mi consejo. Sí, yo diría que directamente no lo hagan, porque... Partiendo de esa base. Claro, porque, bueno, no es que quieras ya meter a la Biblia todo, pero sí hay un tema de que no es conveniente supuestamente comunicarse con personas fallecidas, salvo que esas personas en un sueño o algo realmente vengan a comunicarse porque ellas quieren con nosotros. Como que esas personas que pueden jugar a la Ouija en realidad no saben a quién están llamando, y en realidad... Abres un portal, podemos decir así, Sheila. Exacto, eso, exacto. Se abre, sí. Se abre. Y también hay muchos portales. Por ejemplo, a veces hay gente, pero eso es más superstición, que decía que no hay que tener un espejo cerca de la cama o cosas así. Pero sí hay en algunas casas, bueno, usted sabe que hay esas casas antiguas, ¿no? Que tienen como su historia, de que pasaron cosas, como se ven en películas o en la realidad. Sí, que para mi opinión quedan esas energías dando vueltas ahí, como que hay que limpiar un poco la energía, y sí puede ser que una persona, por ejemplo, que practicó de repente porque hay magia blanca y magia negra. Usted recuerda lo que es el vudú, ¿no? Sí. Es una religión, bueno, africana, media rara. Si esa persona de repente practicó esas cosas, va a quedar un portal, puede ser, o una energía negativa en ese lugar, me parece. Que va a abrir. Se quedan clavados allí. Sí. Sí. Sí, es muy peligroso, sí. Eso los objetos malditos. Por mi experiencia personal, le digo, que yo
tuve así como... Venga, Sheila, vamos a darle ya. Sí, como tus experiencias personales. Sí, tuve cosas muy lindas porque hay una teoría que dice que algunos ángeles cuando nos van a ayudar en algo pueden transformarse, pasar por personas físicas porque para mandarnos un mensaje. Entonces, bueno, cuando estaba por fallecer mi padre, que estaba muy enfermo y todo, yo estaba muy triste, obviamente, y estaba con bronca, y me acuerdo que en Montevideo, en Uruguay, una señora vestida con una ropa muy rara o fuera de época, muy así como anciana, bajita, me preguntó si... Perdona, sí. Un poquito más despacio, por favor. ¿Visualizaste a esa persona o posible entidad o lo que fuere? ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿Cómo fue la situación? Cuando yo iba caminando rumbo a mi casa en la calle para tomarme el bus, una señora que estaba muy bajita, con ropa que no era de esta época, muy simpática, me preguntó si la podía, no es que la visualicé, estaba ahí, o quizás los otros no la vieron, y me preguntó si la podía ayudar a cruzar la calle. Sí. Y la ayudé le ayudé a cruzar la calle. Y ahí me dijo, bueno, que Dios la bendiga. Y justo me quedó una sensación como cuando me dijo eso, como una sensación más de alegría o tranquilidad, porque yo venía por un periodo de mucha tristeza y enojada, ¿no? Con el mundo espiritual, por el tema de la salud de mi padre, que bueno, pensaba que podía ya fallecer, y entonces me fui en el bus y digo, bueno, qué lindo lo que me dijo, o sea, es un gesto en ese día, en ese momento que tenía que ser así, es mi opinión, ¿vale? Sí, cuando me doy vuelta digo, bueno, a ver esta señora, y la verdad que la señora desapareció porque no caminó para ningún lado y no la vi en ningún lado más, o sea, no estaba más. No sabía al final, y sabes que no lo hemos hablado en privado ni nada, pero es que me desapareciese o no, cuando digo lo de tenía que ser es porque, ¿cómo decirlo? Es que no es ir de sensacionalista y ya está, ni me considero en plan espiritual, pero es mi sentimiento personal. Esos son regalos. Para mí son regalos en los cuales la persona, como es tu caso, Sheila, estabas triste por tus motivos personales, con lo de tu papá, y llegó a tal punto que te sucedió eso y desapareciese o no desapareciese. En este caso, creo que nos decantamos al caso que es muy claro. Es un regalo que te dieron para sobrellevar la situación o lo que fuere, pero tú necesitabas ese regalo en esos momentos. Y fíjate, es inolvidable y te ayudó en el momento. Sí, me ayudó, como que me alivió sus pensamientos tan negativos y me dejó sorprendida. Pero bueno, y otras cosas que yo tuve, pero son diferentes, porque me pasaron diferentes, ¿no? De diferentes estilos. Eso ya es más como telepatía o algo así, que una vez, bueno, durmiendo, bueno, no me voy a olvidar nunca de las cosas, ¿no? Porque quedan marcadas. Durmiendo una vez sentí como una voz que llamaba a mi hermano, que se llama Daniel, y yo estaba en Uruguay. Un tocayo mío. Y él estaba en Israel viviendo, y como que lo llamaba y no sé qué, y después la voz dijo exactamente, textualmente, pero no era una voz que no era como de una persona, pero era muy linda, y dijo, no te preocupes que son pequeñas heridas, dijo eso. Entonces yo me levanto y digo, bueno, pensé, este debe ser el ángel de mi hermano, que me está avisando algo a mí, porque mi hermano es una persona que no cree en nada de eso, es súper racional, o sea, esos temas. Entonces yo creo que como todos tenemos algún ángel que está conectado con nosotros, cuando de repente ese ángel no se puede conectar, sabe que no se puede conectar con él o algo, busca a alguien más perceptivo, ¿me entiendes? Entonces fue gracioso, porque al otro día me llama mi hermano de Israel y me dice, bueno, no quiero que te preocupes, no sé qué, pero lavando unos platos, ayer me corté la mano y no fue algo importante y ya me cosieron y me siento bien y todo, pero me tuve que ir al hospital. Y yo le digo, ya lo sabía porque me dijeron que eran pequeñas heridas. Y me dijo, ay, sos una bruja, me dice. Es broma, ¿no? Pero en verdad yo me río porque ese ángel o esa entidad que me avisó eso, en realidad
gracias a Dios, no era un accidente de vida o muerte, algo que, bueno, es importantísimo. Me avisó de un tema bastante mundano, cotidiano, pero, o sea, como que se había cortado la mano, pero bueno, yo como que me dijo, sí, son pequeñas heridas, y yo no podía creer que yo ya sabía y que venía de él, ¿me entiendes? Y era el ángel, me parece, porque era una voz las voces de los ángeles son otra cosa que no es de este mundo, y yo enseguida me di cuenta que tenía que ser un ángel o algo, o un maestro ascendido de él, que lo protegía. Fíjate, qué bueno. Sí. Más casos que tú consideres que son trascendentales en tu vida. Y bueno, también tenía, por ejemplo, tenía un amigo de mi padre que había fallecido hace muchos años, y ese es el tema de que yo demasiado me conecto con a veces gente que ni siquiera es amiga mía, y yo me iba a dormir siempre, y durante años, bueno, él se llamaba Pablo, y yo siempre soñaba con Pablo, y digo, ay, Dios mío, hasta es gracioso, Pablo, bueno, ya había fallecido hace años Pablo, y digo, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esta persona? Y bueno, y un día, yo me encontré yo era amiga cuando era chica de sus hijos, hace muchos años, y un día me los encuentro, y se me dio, digo, voy a decirles que sueño con Pablo, porque estoy como, es el slang que hablo en nuestra lengua uruguaya, como que yo estoy, en el buen sentido, un poco harta, digamos, de tanto soñar con Pablo y no sé qué es. Entonces le dije al hijo, mira, yo sueño mucho con tu papá, quizá él te está mandando saludos, y él como que se emocionó. Y me dijo, bueno, muchas gracias. Y desde ese día que le dije eso, nunca más soñé con Pablo. Nunca más. Fíjate. Pero esas son las más leves. Porque, sí. Te utilizó, hablando positivamente, claro está, te utilizó como canalizadora, quiero interpretar. Claro. Pero durante años le estoy diciendo, hasta que al final digo, bueno, le voy a... Porque los hijos, él era un muchacho que era arquitecto, que hasta podría pensar, mirá, que yo tengo alguna enfermedad mental o algo, y me dio vergüenza un poco, y le digo, mirá, le expliqué, y le digo, mirá, no pienses nada malo y todo, y bueno, al final se lo dije porque ese Pablo que había fallecido quería comunicarse. Claro. Lo que pasa es que se ve que los hijos no podían escuchar, ¿me entiendes? Sí. Ellos saben a quién ¿A quién tienen que darle el mensaje, te quieres referir, no? Exacto. Después estoy de acuerdo. Otros sueños fueron más bien sobre cosas muy lindas, por ejemplo, visiones de lo que puede ser, si existe un paraíso con otros colores diferentes y todo, pero puede ser que yo haya estado influenciada porque yo en ese momento estaba leyendo libros sobre mediums, los mediums, ¿vio? Que los verdaderos, que contaban que pasaba supuestamente después de la muerte y todo eso. Entonces, claro, tuve una visión que era hermosa de animales de diferentes colores que no existen acá, y de una playa y todo, y me quedé, digamos, cuando me levanté me quedé como una sensación de paz y armonía, y fue un sueño hermoso, que no se repitió, ¿me entiendes? Después en otra época ya me empezó a pasar lo que le conté a usted antes. Lo que le conté a usted antes, que ya es más negativo, de esa entidad esa entidad negativa, que bueno, sí es muy impactante, porque yo acá en Canadá fue hace unos años que yo, la verdad se me amplificó mucho los sonidos como de este oído, del oído derecho. Yo, la verdad es rarísimo lo que me pasó, y no sé, tendría que escribir algún día un libro, y no sé si si me voy a animar a hacerlo. Y me acuerdo que yo en ese momento estaba como escuchando una música rara, y yo pensé que esa música rara venía del vecino, que lo tenía fuerte, pero después con el tiempo me di cuenta que la música venía de mi oído interno, y no era algo imaginado ni nada, y era música, por ejemplo, de vals, el Danubio Azul, o sea, de tango. Usted sabe lo que es el tango, ¿no? Sí. Música perfecta de diferentes instrumentos. Sí, pero no. Yo dije, bueno, será algo angélico, pensé, pero esa música día y noche molestaba en realidad, porque se repetía y todo, y los instrumentos
eran como una especie de instrumentos falsificados con un sonido medio burlón, medio raro, pero perfecta la música, o sea, y yo dije, realmente eso me asustó, porque no podía hablar, digo, antes de ir a consultar de repente a un psiquiatra, a ver si yo tengo un problema. Por ejemplo, se me amplificó tanto la parte del oído que, por ejemplo, yo iba caminando y se caía una hoja de un árbol y yo sentía como se caía la hoja del árbol. ¿Me entiendes? El ruido. Sí. Y después había una persona que estaba, por ejemplo, a una cuadra de distancia, hablando por su celular, y yo la escuchaba como si estuviera al lado mío. Y me asustaba. Entonces, ese periodo fue horrible. ¿No has seguido trabajando? Eso es digno de entrenamiento, yo creo. Eso es un regalo que te han dado, que deberías de saber trabajarlo con el tiempo, con los años. Ese regalo, por suerte, por ahora, ese tipo de regalo, por suerte, se fue, porque ese regalo, solo esa especie de regalo vino de la entidad negativa. Para que yo pudiera, para que se me metiera en la vida y yo pudiera escucharla. Y la entidad negativa tiene el poder, o sea, así como la entidad positiva no va a molestar, no va a pasar una música 20 veces, ¿me entiendes lo que le digo? Sí. La entidad negativa primero empezó a probar con el tema de la música. Yo no tenía, claro, uno se sorprende y dice, bueno, mira, debe ser un ángel. Con el tiempo me puse a pensar en esa gente mayor, que a veces dice, tengo un amigo imaginario, o que escucha voces y todo, y a veces dice qué lindas voces y no tiene miedo, pero que son entidades que se le tratan a veces de aproximar para hacerse, entre comillas, a gente que está muy sola, para hacerse amigos, o a gente que está vulnerable, pero siempre hay que descartar un problema mental primero. Y no fue, la verdad, fue una cosa para mí. Sheila, te pido por favor, deja de mover el móvil. Intenta dejarlo quieto ahí. ¿Qué ibas a decir? Perdóname que te cuente. No, que eso del oído a mí me daba, no se lo conté a nadie porque me daba, o sea, nadie me iba a creer o algo raro. Pero ese es el problema, perdóname que te corte brevemente, es que ese es el problema, que las personas creo que tenemos complejos y me van a tomar de loco, me van a tomar de loca, ¿qué pensarán? Es que si digo esto se van a reír de mí. Yo desde aquí libremente digo alto y claro que nos quitemos ya ese escudo, nos lo quitemos ya de una santa vez y digamos la verdad de lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, y respetemos a la otra persona, y así, de ese modo, mi opinión personal, Daniel Barrios, avanzaremos. El motivo del por qué estamos aquí. Claro. Esa es mi opinión. Lo que pasa es que yo tengo una hija que en ese momento era más chica, y no quería que tuviera, obviamente, miedo ni nada, y no estaba preparada para esas cosas. Y entonces yo me decantaba a la sociedad, sobre todo. Claro. Entonces con mi hija, nunca. O sea, esas cosas porque no está preparada y porque es un tema delicado. Y también, bueno, y hay gente que es muy racional y todo. Bueno, entonces pasaba eso, que yo, por ejemplo, si llovía, escuchaba la lluvia caer y todo tan amplificada como si fuera un parlante. Entonces, obviamente, yo digo, ¿qué me está pasando? Era un oído solo, era más bien el oído derecho, y yo me sentía... Incluso una vez en mi cuarto me asusté un poco porque escuché como una conversación de dos personas que eran mujeres y digo, ay, Dios mío, ¿qué hay acá en este cuarto? Y después me fui a bañar, yo estaba en la mente cantando una canción. ¿Vio cuando usted se va a bañar y piensa en una canción que le gusta? Sí. Y cuando termino de pensar en esa canción, siguió cantando sola la canción. Entonces ahí, bueno, me vino un miedo bárbaro. Una pregunta sobre la marcha, qué bueno. Cuando has tenido esos diversos casos, esas experiencias, esas vivencias, ¿en alguna ocasión te lo ha podido corroborar otro testigo, otro familiar, otra amistad? No, porque eran internas mías, nada más. ¿No hay nada que hayas escuchado, una voz en directo, clariaudiencia, como tú muy bien has mencionado? Sí, la voz en directo vino después, porque todo empezó así. Entonces yo en esa época estaba en internet consultando por otros temas mucho a videntes, que usted sabe también que están, como dijo antes, los que están para sacar dinero y los que son verdaderos, porque hay de los dos. Y yo gasté un montón, la verdad que gasté demasiado dinero porque tenía unas dudas, pero en esa época una de mis lámparas, porque todo es energía, la lámpara de mi mesa de luz se prendía y apagaba sola todo el tiempo.
Sí. Yo pensaba que había un problema eléctrico, pero era muy raro. Y aparte lo del oído que le estoy diciendo. Uno se empieza a sentir solo por ese tema porque lo empieza a buscar en internet a ver qué está pasando, a ver si hay gente que le haya pasado algo parecido. Entonces yo empecé a hablar con videntes y alguna me dijo, sí, ¿por qué se prende y apaga sola tu lámpara? Pero nadie me decía nada de qué estaba pasando. Hasta que una vez vi con un vidente, todo en inglés, y él me empezó a decir más o menos qué pasaba, pero usted puede creer que la pantalla se congeló, porque yo creo que la entidad negativa puede entrar a veces, en la tecnología nuestra. Puede, no tiene tanto poder, pero algunas cosas puede. Y yo creo que congeló la imagen justo cuando el hombre me iba a decir algo. Y cuando yo quería escribir en la computadora y no me dejaba escribir. Mira, te creo totalmente, 100%, y te pongo un ejemplo que me acaba de venir a la mente. En mi trabajo le sucedió un caso a una compañera mientras hacía el descanso y escuchó, ¿vale? No voy a decir el trabajo que es, ni nada, ni el nombre de la persona, de la testigo, pero para que te pongas en situación. Estaba en el descanso, en la cocina, se iba a tomar su tila tranquilamente y de repente empieza a escuchar voces. Está escuchando voces, que es en un sitio justamente donde encima de noche, de madrugada, menos aún. Y empieza a escuchar voces y llega un momento que de repente las luces, los interruptores, o sea, el cableado de conexión a la línea de luz de la pared, en unos enchufes empieza a moverse tanto el cable del microondas como el de la cafetera, como la tostadora. Empiezan a moverse. Y de una manera totalmente veloz, en la cual ella se asusta, pero aún así, con sangre fría, le dio tiempo a sacar su móvil, su teléfono móvil, celular como llamáis vosotros, y se puso a grabarlo. Lo grabó durante 20 o 30 segundos y después de grabarlo, cogió, apagó y se vino corriendo al puesto de trabajo. Y me llamó telefónicamente a mi puesto y me coge y me dice: Daniel, no te vas a creer lo que me ha pasado. Me lo cuenta lo que acabo de contaros y rápidamente le digo: de acuerdo, mándame por favor el vídeo de esos 20 o 30 segundos. Me lo manda y me vuelve a decir telefónicamente que no se lo puede creer, que le aparece como que ese vídeo no existe. O sea, dice que el móvil en su vida ha tenido un problema a la hora de hacer un vídeo o una fotografía. Y justamente en esos momentos le aparecía, porque luego me mandó una captura, sabemos lo que hablamos, me mandó una captura y en la captura se veía como que tiene sus vídeos personales y tiene ese vídeo de 20 o 30 segundos, pero con una cruz roja en la cual está anulado, no borrado, sino que está bloqueado, vamos a decir. Y ese vídeo, aun teniendo gente que entiende bien de tecnología, como tú has dicho, nunca consiguió en ningún momento sacar a la luz ese vídeo y poder visualizarlo. Se quedó obsoleto. Claro, sí, pero sí, a mí también eso, aparte de lo que le estoy contando del vidente que se quedó congelado, pero después igual logré que hablara en otro momento. En un día que hubo como, más adelante hubo como fenómeno, un solo día, fenómenos medios, en mi apartamento actual, acá en Canadá hubo fenómenos parapsicológicos. Y el que fue testigo era mi pareja de esa época. Sí. Y, o sea que había un testigo también. Y ahí de repente estábamos ahí y el aire acondicionado, que es todo lo eléctrico, ¿no? El aire acondicionado se prendió solo de repente. Y también estábamos escuchando un video juntos con el mismo auricular. O sea, yo el auricular, yo de un lado y el del otro. Sí. Y ella, no sé, y me dice: mira qué lindo este video. Y de repente de mi lado estaba mudo. O sea, yo no escuchaba nada, pero del lado de él lo estaba escuchando. Para que era veas. El mismo auricular, ¿me entiendes? Sí. Digo, pero qué raro esto. O sea, pensé, ¿se podrá
de un lado el mismo auricular que pase, que en un lado funcione y otro no, o sea, era rarísimo. Después pasó de todo. Justo en ese momento, esas cosas pasan, se averían los cascos, pero que en esos momentos es extraño, sí. Sí, porque pasó todo el mismo día de noche. Y después el piano eléctrico sonó sola una tecla sola. Entonces yo empecé a desenchufar todo, porque yo ya sabía, ¿no? Que con lo eléctrico, incluso por la lavadora, cuando me empezó a perseguir esa voz que me habló durante 4 años, también hablaba en la lavadora, con los sonidos. Yo ya iba a lavar la ropa y ya no quería ni usar la lavadora porque no me gustaba. Y después lo último que pasó fue que el parlante de la computadora se prendió solo. Entonces ya después de todo eso, el mismo día, yo me fui a dormir, pero con la luz prendida y no sé, no sabíamos qué decir ni qué pensar. Y pasó un día. Fíjate. Ya pasó todo el mismo día. Y no, sí, tendría razón, lo tendría que haber filmado de repente, pero estoy segura que me hubiera pasado lo mismo, que se hubiera borrado algo de la filmación, estoy segura. No te preocupes, yo soy de los que piensan que la causa paranormal es tan sumamente inteligente que por mucho que tú hayas intentado grabar, ya hubiese desaparecido ese momento de tensión lo que estabas viviendo, o si lo grabases no te hubiese dejado posiblemente. Sí. Y si lo hubieses grabado, la causa es tan inteligente, está tan avanzada que hubiese grabado lo que te hubiese dejado grabar. Sí, pero hay un tema porque después de lo que le conté a usted, a todos, de la música y cómo me empezó supuestamente a perseguir la entidad esa, y cómo después me empezó directamente a hablar y me costó mucho que se fuera. Mire que son 4 años hablándome casi todos los días, y fíjese que yo tenía que seguir mi vida normal, o sea, ir al supermercado, trabajar. Claro. Y una persona se puede volver loca. Sí, porque son dos mundos a la vez, ¿entiende? Son como dos mundos en su propio oído y tiene que vivir en la realidad práctica y con el sentido común. Y hasta hablaba en hebreo, todo, o sea, era una entidad, aparte muy cómica, o sea, no, después la personalidad que tenía esa entidad era impresionante. Y tampoco supe, nunca me dijo el nombre ni nada, pero lo que sucedió fue que, ahora le cuento, me olvidé, que a veces, una vez, mi propio teléfono de acá, yo tengo teléfono fijo y teléfono como todos celular, veo que entra el número que queda grabado, bueno, el propio teléfono mío fijo llama solo a mi teléfono celular, ¿entiendes? Y queda el número ahí, y yo digo, o sea, ¿me entiendes lo que le digo? Eso fue incluso yo le voy a decir algo, cuando esa entidad tiene mucho tiempo, yo un día, para descartar un problema mental o imaginación mía, yo misma me pedí acá una cita con un psiquiatra y me la pagué particular y todo, porque ya digo, no. Y él realmente a mí no me notó nada raro ni nada, entonces no me notó nada raro, y me dijo que el propio psiquiatra me dijo que había cosas que no tienen explicación, es lo único que dijo. No tiene explicación lógica. No, y me dijo que si quería me daba una medicación como para bajar un poco lo que escuchaba, y yo digo, bueno, deme lo que sea, porque... Y me dio esa medicación que es para bajar un poco la dopamina, que seguramente se lo dan a los que tienen psicosis o algo, y la verdad que la medicación... Sí, o diazepam, algo así se llama así en España. Me dio una medicación psiquiátrica, que es para... No es un calmante, es para bajar la dopamina, que es lo que se le da a los que realmente tienen psicosis, porque hay que diferenciar, ¿no? Pero yo me di cuenta que yo no tenía psicosis, porque una de mis mejores amigas desgraciadamente sí tiene psicosis, que viene más bien genético, y había una diferencia abismal, si no el psiquiatra se hubiera dado cuenta. Entonces yo me quedé por un lado súper tranquila, qué bueno, pero por otro lado esa entidad me seguía molestando, ¿me entiendes? Y aparte hacía bromas todo el tiempo. Y lo que yo le quería decir es que a veces sí dejan pruebas, porque ese día que llamó del teléfono fijo a mi teléfono, ya era demasiado, pero por otro lado una vez me dejó algunas grabaciones en mi teléfono, en mi celular, que después eran horribles, porque no eran la misma voz que me estaba hablando, que hablaba con una persona. No era la misma. No, eran sonidos como espantosos, vamos a decir, sonidos tipo las cosas, las películas o cosas demoníacos. Así. Sí, unas cosas feas, pero y al final, no sé, esos sonidos quedaron grabados.
Sí. Quedaron grabados ahí, pero me daban tantos miedos esos sonidos que al final yo dije, no, lo voy a borrar, pero sí quedaron. O sea que sí, los quiso grabar quizá a propósito. Eso no se borra, Sheila. Ya me cabreo contigo. Eso no se borra. Eso habría que haberlo analizado bien e intentar entender bien lo que la causa está diciendo, porque no sabemos. ¿Entendías claramente lo que decía? O sea, no, eso son como psicofonía. No, ese a propósito no se entendía nada. No hablo de psicofonía, no estoy hablando por psicofonías, es por hacer una analización seria y rigurosa, y lo mismo eran mensajes hacia ti o el por qué motivo se halla esa entidad allí. Es que... Lo que pasa es que ya la entidad me hablaba tanto y me hablaba como una persona normal y ya me explicaba todo todos los días, me hablaba como 8 horas por día, hasta me contaba chistes cómicos y graciosos y se hacía pasar por... O sea, yo caí en la trampa de ser muy curiosa y hablar como si él fuera un amigo mío, ¿me entiendes? Hasta que me di cuenta de lo peligroso que era eso y era súper simpática la entidad. Entonces no tenía necesidad la entidad de grabarme explicaciones. Menudo caso. Hablaba conmigo claramente, pero otras entidades o esa, porque las entidades pueden hacer diferentes personalidades, sonidos y cosas, si se les permite. Supuestamente creo que esas entidades tienen un límite que creo que sí, que tienen que marcar Dios, porque no pueden hacer todo lo que quieren, no pueden hacer lo que quieren, pero sí pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, ya cuando me dejó esos sonidos espantosos, yo sabía que era esa entidad, pero en otra de sus manifestaciones, ¿me entiendes? Sí. Esa entidad me hablaba, pero yo creo que me hablaba en el avión, cuando yo viajaba, me hablaba cuando yo estaba estudiando un curso. O sea, y de noche también, o sea, fue muy difícil que me dejara realmente. Una impregnación total. Y a veces la escuchaba muy de cerquita y a veces muy de lejos, muy de lejos. ¿Y cómo llegaste a tal punto que 4 años posteriores ya esa impregnación desapareció? No, lo que pasa que fue así, esa impregnación, yo trataba con el tiempo de no pensar en eso, porque hay una cosa telepática que cada vez que yo pensaba, porque uno tiene una curiosidad tremenda y uno quiere saber y es impresionante, entonces cada vez que yo pensaba en la entidad era como telepático, me empezaba a hablar. Sí. Entonces es horrible tratar de no pensar, porque si me perseguía todo el día, entonces yo cambiaba mi mente para no pensar. Vida. Porque Menuda si yo llamaba, ella capta la telepatía, ¿entiende? Todo, sí. Capta los pensamientos. Entonces todo empezó porque yo un día me estaba haciendo como un masaje con esas máquinas, ¿vio? Las máquinas de masaje, así atrás en la espalda, porque yo sufro mucho el dolor de cuello cervical, y ahí empezó como la máquina, o de algún lado, a salir unas voces que me dicen hola, y yo en vez de, claro, de quedarme callada, soy muy curiosa y le digo hola con la mente, no hay que hablar con la mente, telepático. Sí. Y primero me dijo, le digo, ¿quién sos? Y primero me dijo que era como un extraterrestre, ¿me entiendes? Así, pero... Y después yo con el tiempo pensé, sí, puede ser un extraterrestre, ¿por qué no? Porque ellos se comunican telepáticamente y yo creo que sí existen. Pero después yo me empecé lamentablemente a hacer más preguntas y más preguntas porque la curiosidad... Y después me dijo, no importa, no te voy a decir mi nombre y no sé qué. Y desde ahí, de esa conversación que empezó un día, o sea, de la música... que yo escuchaba todos los días, pasó la entidad a hablar, ¿me entiendes? Y la voz la voz no daba miedo, era una voz que no era espantosa, era una voz que no era de una persona, parecía como de un hombre, media ronca, pero no era una voz de las películas de terror ni nada de eso. Y entonces yo pensé mil cosas, será una persona fallecida, será un espíritu, pensé mil cosas. Y después esa voz, tanto habló, que la verdad le voy a decir, era imposible que durante 3 horas por día, o sea, yo iba a comer, me hablaba, y hablaba estupideces también, me hablaba, por ejemplo, yo iba a estudiar, ¿cómo te fue en el examen, Sheila? Ya como si fuera amigo mío, hacía bromas incluso, me hablaba en hebreo también, porque yo sé hebreo, o sea, era una voz que yo caí en la trampa de hacerle, claro, era tan simpática esa voz, que uno empieza a hacerle preguntas y él te empieza a contestar y todo, pero hay que tener en cuenta que un 70% de lo que dice debe ser mentira, porque yo me di cuenta que era una entidad que no era buena, ¿entiendes? Yo me estoy quedando impactado, lo reconozco, y reconocer de antemano que te honra la sencillez con la que lo dices y lo sincera que eres, porque es un caso personal muy, muy, muy interesante. Y dentro de todo,
es que no podemos pensar, no puedo pensar. Lo mismo esta señora, por desgracia, tuvo una época durante 4 años que padecía de una enfermedad psíquica. No, es que estás diciendo claramente que estás atestiguando de que un profesional te dijo claramente que de enfermedad cero. Vamos a relajarte un poco, pero no tienes ningún problema mental. O sea, tenías esas voces, esa entidad, esa impregnación ahí al lado tuya, molestando durante 4 años, Sí, pero eso lo podemos mezclar con lo que me has dicho antes de los videntes, de que ya por fin llegaste a tal persona que ya desapareció lo que te pasó. No desapareció. Eso fue al principio de todo, cuando el vidente me iba a decir qué era eso. O sea, fue al principio. Pero después el vidente pudo hablar y ¿Sí? me dijo como que eso era algo, no sé si demoníaco, ¿me entiendes? O algo así. Eso te he comentado yo antes. Sí, pero esa entidad, la verdad, tampoco fue solo hablar, porque también me pasaba, por ejemplo, que yo iba caminando, aparte de lo que le conté, de que sentía el oído de una hoja que caía o un celular, ya me daba hasta miedo caminar, porque me daba miedo hasta mi propio oído, la amplitud, era como una especie de amplificador, y ese poder yo creo que me lo dio la entidad, porque las entidades esas pueden dar un poder. Le voy a decir más, una vez mi hija estaba hablando por teléfono con una amiga, y yo estaba en mi cuarto, en mi dormitorio, y ella estaba en el comedor diario, y yo escuchaba lo que la amiga le estaba diciendo a ella. ¿Entiendes? O sea, estaba escuchando esa conversación y después le dije a mi hija, ¿estaban hablando de tal cosa? Y mi hija me dice, sí, ¿cómo sabes? Y eso me asustó muchísimo porque mi oído era, ahora no, pero era tan así, tan agudo, y yo tenía que decir, ¿cómo puede un oído tener, digamos, ese poder y con qué finalidad? Y eso sí se llama clariaudiencia, pero era ya demasiado. Pero es una percepción extrasensorial auténtica. Sí. O sea, tú eres para... Sí, tremendo. Sois paragnostas, vamos a decirlo así. Sois paragnostas, tenéis una percepción extrasensorial muy, muy clara. También el tema de la vista, pero por suerte no tanto, porque me pasaba que yo iba a caminar y a veces veía como un auto que estaba vacío, y no era una alucinación o no, pero se prendía solo las luces, por ejemplo, del auto. Y también me pasó que fui a ustedes dicen shopping center, ¿no? A un mall, shopping, esos gigantes negocios, donde hay tiendas. Un centro comercial. Sí, un centro comercial gigante, y yo iba, y a veces me pasaba que iba caminando y escuchaban, no la voz de esta entidad, sino voces de miles de personas que estaban hablando todas a la vez, y era como un murmullo de personas que me molestaba, y yo creo que eran como una especie de almas, las almas que estaban rondando, ¿me entiendes? Que están por ahí rondando a las personas, y claro, me dio un miedo espantoso también, pero no se olvide que yo dudaba de todo, porque con sentido común, o sea, yo soy demasiado analítica, entonces yo decía, bueno, esto pasa, pero ¿será la entidad que me está haciendo creer esto, o será que en verdad son estas almas, todo? Y después cuando volví a mi casa... ¿ves? Pero que es normal, es intentar entender y comprender. Yo te entiendo que seas analítica. Y háblame de tú, por favor, ya. Pero no había ninguna explicación racional de nada. Sí. Y después un día yo estaba volviendo a mi casa, y a veces sí me venía bastante miedo, porque escuchaba una especie de voces de personas que estaban como pidiendo que las ayudaran a los gritos, y era espantoso y todo, y yo digo, bueno, no será, claro, uno no sabe, no será almas que están en el infierno, sinceramente, o algo que me quiso dar miedo, pero se ve que la entidad también juega con muchas cosas, y yo me asusté horrible, imagínense, yo digo, ay, no quiero escuchar más nada, porque me dije, ay, no. Pero yo todavía no había empezado a lo que tenía que hacer, y sinceramente no quiero caer en la religión, pero no había empezado como a rezar y a pedir ayuda de nada. No había empezado a hacer eso. Y una vez incluso mi exnovio me acompañó a una especie a la iglesia, acá, una iglesia latinoamericana, pero el sacerdote no me dijo nada. O sea, me dice, parecía las películas, vio las películas esas de terror, ¿no? Sí. Yo digo, mi vida es como una película, y a la vez yo trabajaba, iba al supermercado, ¿me entiendes? Hablaba con mi mamá, todo, pero hay que tener mucho cuidado a quién contar, pero sabe que Dios o la sincronicidad le manda a las personas adecuadas en el momento adecuado,
porque en esa época, es lo que yo le conté antes, me empecé a hacer amiga de un sacerdote protestante, de casualidad, que nos reuníamos a hablar, y de una mujer evangelista que me invitaba a las reuniones, y justo todos esos que yo no tenía nada que ver me invitaban. Y yo sin buscarlo. Me di cuenta que la entidad no quería me decía, no vayas ahí, no vayas, no quería que yo averiguara todas esas cosas, ¿me entiendes? No quería. Sí. Incluso, cada cosa pasó. Incluso una vez una amiga mía que le había ido muy mal, habló mal, dijo algo muy malo de Dios, o así como un insulto, y yo le dije, no digas eso, y la entidad me dijo, déjala que diga lo que quiera. La entidad se metía en todo, y aparte un día le dije, hasta yo hablaba con él, digo, mira, un día voy a tener que hacer un libro de todo esto, y la entidad me decía, no hagas ningún libro y todo, pero también hubo amenazas, cosas feas, y también también a veces un 10% a veces dijo la verdad de muchas cosas. Lo que pasa es que le empecé a hacer preguntas demasiado, que él no va a contestar, demasiado profundas. Entonces, tu conclusión sobre el caso, fuiste a videntes, te cobraron, y esa entidad por fin desapareció 4 años después. Pero la entidad no desapareció. La entidad a veces, le voy a ser sincera, la entidad a veces todavía me habla. Pero es que como hablabas en pasado, te entiendo que han sido 4 años de tu vida. Desapareció a ese nivel que era insoportable. Sí. Simplemente porque yo tuve un sueño con la Virgen. Y en esa época yo me puse a leer, aunque suene que da miedo, pero bueno, me puse a leer sobre el exorcismo y todo, aunque yo gracias a Dios no tenía ninguna posesión, pero sobre un sacerdote del Vaticano, sí, que era exorcista verdadero, y que él decía que me tienes que explicar, perdóname Sheila, me tienes que explicar muy bien esa mezcla de que sueñas con la Virgen y nos vamos ahora a un exorcismo. Explícalo, por favor. Yo leía todo eso porque yo sabía que la entidad era mala. Sí. Quería saber cómo sacarme de encima a la entidad, que seguía hablando. La entidad cantaba, hacía bromas. O sea, la entidad... Y yo también escuché otras entidades, no era solo ella, eran un grupo de demonios o de algo así, que eran como una jerarquía. Sí. Y un día escuché, una voz que era... no sé, era horrible, lo peor que escuché en mi vida, y creo que ese sí, porque hay jerarquías, y yo creo que ese sí era, no sé, como le llamamos hoy en día Satanás o algo así, y también me insultó o algo, y ahí sí, desde que pasó eso, después de tantos meses de hablar pavadas o cosas así, me dio miedo. Me dio miedo porque ahí me di cuenta, ¿me entiendes lo que digo? Que no era un juego. También la propia entidad me dijo una vez que solo lo podía sacar a él la Virgen o, digamos, Dios. Y él mismo me lo dijo. Entonces ahí, bueno, imagínense. Y un día yo sueño, porque ¿qué pasa? Con mi religión judía sí tenemos a la Virgen que se llamaba Miriam, pero no la tenemos como la ve el cristianismo. Y un día me voy a dormir y sí, tuve un sueño con la Virgen que estaba en una iglesia y que la Virgen me estaba mirando a mí. Y había un montón de gente, pero solo me miraba a mí, y fue impactante, ¿no? Porque fue rarísimo. Y me levanté y digo, wow, este sueño impresionante. Y aunque usted no lo crea, me pasó, le juro, que cuando me encuentro con el sacerdote protestante, que era un amigo mío, charlando, él me regala, sin que yo le diga nada, una medallita de la Virgen. Y le digo, bueno, muchas gracias, perfecto, la voy a usar, muchas gracias. Y yo también tenía, a las 2 semanas de eso, yo tenía un trabajo en un bar de noche, que era cajera en ese bar, y no conocía a nadie, era un lugar donde se vendían empanadas, comida latina. Yo estaba en la caja y de repente entra un muchacho de acá que nunca vi, que no conozco, francófono, porque estoy en Montreal, se habla francés. Yo pensé que estaba borracho o algo así, y se pone a hablar y y se come una empanada, y sin que yo le dijera nada me dice, ¿sabes qué? Yo vengo de tal lugar, de tal pueblo, y tengo algo que regalarte. Y me regala otra medallita de la Virgen. O sea, un objeto, un símbolo de protección total. Sí, pero solo sin que yo conociera a esa persona, no era la primera vez con el sacerdote. Entonces yo me quedé, era un día de invierno y yo salí en shock, porque
bueno, imagínese, ¿no? Sí, Y al sí, sí. final le regalé una de las medallitas a mi hija, porque digo, y las guardé, y digo, no, yo pensé, esto algún día me tengo que animar, algún día y hacer algún libro de esto, porque es impresionante. Y ahí me di cuenta que había gracias a Dios, una protección, ¿entiendes? Es que está conectado, es que fíjate, dos personas y luego una para ti y otra para tu hija. Claro. Sin buscarlo, sin pedirlo, es que qué interesante, qué bueno. Claro, Sigue. ahí me di cuenta que aunque la gente quiera, en mi opinión, aunque de los fenómenos parapsicológicos, que pueden ser buenos o malos o de todo tipo, que aunque uno quiera excluir, hay gente que no cree en Dios y es respetable, cree en el universo o no cree en nada, pero me di cuenta que si yo no tomaba el mundo un poco de la fe y de la creencia en la ayuda, hubiera sido 1000 veces, hubiera estado todavía hasta el día de hoy quizás la entidad molestando, porque me di cuenta que, en mi opinión, Dios tiene que existir, porque me lo demostró mi experiencia, o sea, algo fáctico. Sí. Fue impresionante para mí. No, pero me parece muy bien lo que has dicho. Cualquier tipo de religión, o creas en Dios o no creas en Dios, todo es respetable, lo has definido muy bien. Y mientras no volvamos a la Santa Inquisición, como hemos empezado hablando, a mí me basta. Cada uno que sea de la religión que quiera, y el que no quiera ser de ninguna, que no lo sea. Mientras nos respetemos todos nuestras creencias, esto es como la política. Mientras no lleguemos a otra cosa, cada uno que sea del partido que quiera. Claro. Te quería comentar, tenía yo aquí pensado preguntarte a razón de los sueños. Me gustaría hacerte dos preguntas en una. La primera, ¿has tenido en alguna ocasión algún tipo de parálisis de sueño? No, pero me faltó, perdón, es que le diga algo importante. Todo tuyo. Yo estaba contenta que esa entidad yo nunca la vi, porque creo que si la hubiera visto, vaya a saber lo que veía. Entonces lo mío era solo escuchar. Pero pasó algo peor, o sea, yo sí pensé en la Virgen y a veces recé para, digamos, protegerme, ¿no? Meditación, energía positiva, el color blanco, el áurea. Pero una vez, sí, realmente yo iba en un taxi con mi hija, y yo creo que el destino, Dios sabe todo lo que nos va a pasar, y una persona que era el taxista, rarísimo, me empieza a hablar de Dios y de cosas así como habla cualquiera. Y yo le dije, me dice, bueno, si tenés algún problema, el taxista me dice, tenés que pedirle a Dios que te ayude. Y yo digo, bueno, sí, qué raro. Y él me dijo, porque yo soy de la familia de Jesucristo. Y yo me quedé dura pensando, bueno, ok, con mi hija nos reímos un poco, ok, bueno, publique un libro, le digo, si es de la familia. Y me dice, no, es verdad. Le digo, bueno, mire, yo soy judía, ¿qué importa si sos judía o sea, democracia? Y me dijo, bueno, si tenés un problema, ok, le digo, si tengo un problema. Y justamente eso fue 1 hora antes. Y creo que me avisó. Y cuando vine a mi casa, sí tuve ese día un gran problema, que ese día tuve como una alucinación muy fea, y como que perdí contacto como un poco con la realidad, y estaba como desfasada de la realidad, y fue muy feo, porque yo pienso que esa entidad intentó de alguna forma atacarme, ¿me entiendes? Sí. Atacarme a nivel mental, y ahí me acordé, me pasó como que yo estaba nerviosa, como corrí por mi edificio y sentía desquiciada, que me perseguía. Desquiciada totalmente. Sí, no desquiciada, pero como un poco paranoica, sentía, por ejemplo. Es que me pongo en tu situación y vamos. La persona me hablaba, por ejemplo, una cosa y yo escuchaba otra. Por ejemplo, vino un inquilino, alguien que tenía que pagarme un parking, y yo me acuerdo haberle hablado de Israel y de temas que no están nada conectados con el alquiler, pero cuando mi exnovio estaba, me dijo que el hombre me estaba hablando del alquiler, pero yo escuchaba otra cosa, como que todo estuviera fuera de lugar. Entonces sentí como que algo me perseguía, ¿ok? Y después fue horrible, porque a ese pobre hombre que vino, yo le grité a él que él era un demonio, imagínense. Y él casi van a llamar a la policía, porque van a decir, esta es una loca, pero por suerte bajé y estaba mi novio, y yo le dije, algo así como que le dije, solo creo en vos, porque todas las personas que me hablan están falsificadas. Como que no sé, como que yo no creía en nadie. Entonces al final subí acá y imagínense lo mal que estaba, que me puse a tratar de entrar en otro apartamento que no era el mío, porque me equivoqué. Ay, qué horrible. Y eso habrá durado, para mí menuda situación. Fue horrible.
y fue 1 hora, pero para lo que dijo mi novio eran como 10 minutos. Al final entré aquí y en ese momento me acordé lo que me dijo el taxista y pedí ayuda a Dios y todo eso, como que me concentré porque tenía un miedo bárbaro y bueno, entré a este apartamento y le juro que vomité porque me sentía mal del estómago y después me fui a dormir y bueno, y al otro día, no, esa experiencia ni siquiera se la conté a un psiquiatra, a nadie, pero al otro día ya me sentía bien y nunca más volvió a pasar, pero eso fue un ataque de esa entidad que no lo pudo concretar, pero después me puse a pensar en la gente en la historia que sí sufrió posesiones de esas entidades demoníacas, porque no puede pasar, y yo creo que esa entidad intentó algo, pero bueno, gracias a lo positivo, los ángeles o quien sea me avisó, y la verdad, y bueno, y ahí nunca más pasó, me siguió hablando mucho tiempo, pero nunca más pasó eso, y la verdad, bueno, otra persona en mi lugar, yo no sé si se hubiera vuelto media loca, hubiera terminado, no sé, internada, pero bueno, tuve que convivir con todo eso y después está. Qué bueno. Hay que vivirlo. La verdad es que hay que vivir estas situaciones. Por eso, para mí, cuando hablamos de misterio, sea en la rama que fuere, para mí son palabras serias. Y aunque sonrías, pero se te nota que, o mi apreciación es esa, es de la tensión de los nervios, de recordar esos momentos tan duros, pues solemos sonreír, pero hay que estar ahí. Cuando uno habla tiene que saber lo que está diciendo. Te quería preguntar sobre los sueños. Te quería hacer 2 preguntas en una. La primera es si tú has tenido en alguna ocasión, en algún momento de tu vida, una parálisis del sueño. La verdad, por suerte, le digo que nunca tuve una parálisis del sueño, pero sí leí lo que era y todo. Leí que hay mucha gente que le pasa, que se siente como que no se puede mover y todo eso, pero la verdad que cuando yo conviví muchos años con mi expareja, que es de Perú, él era una persona que yo le digo sinceramente, descubrí, bueno, que no era una buena persona como yo pensé en muchos aspectos, y yo creo que las energías, ¿no? Como decíamos antes, sí. Se intercambian, y yo creo que en parte el que no era una persona un poco, no sé si usted sabe el término narcisista, eso existe, es más bien por la psicología, es un trastorno, pero cuesta darse cuenta, y entonces la mala energía no es que él haya traído a esa entidad negativa, pero sí había una mala energía acá, en donde yo vivía, que puede haber influido, y él tenía muchas percepciones de cosas, y a veces él se iba a dormir y me decía que él tenía como una entidad que se llama, usted sabe lo que son los súcubos, son una especie de lo he escuchado, pero no sé explicarlo, no voy a engañarlo. Bueno, pero están los súcubos y íncubos, ¿no? Sí, bueno, él me decía, yo no sé, porque él era una persona que ahora por suerte no estoy con él, fueron 7 años con él, momentos buenos y malos, pero él me dijo que había una entidad como que tenía relaciones íntimas con él, que era una especie de demonio mujer o algo así. Lo que pasa que, bueno, yo me reía y me parecía rarísimo, pero con todo lo que me había pasado a mí, y él fue el único testigo de que lo que me pasó a mí era verdad, porque él escuchó grabaciones y él vivió lo parapsicológico que yo ya le conté, así que él era testigo, pero lo raro es que él no se asustaba de nada. Él lo tomaba como algo natural. Están los acompañantes de dormitorio, es que hay de todo, No sé qué son los acompañantes. Bueno, entonces esa cuestión... Son muchos casos. No sé qué es el acompañante, yo solo le digo que yo no tuve la parálisis del sueño, pero sí él hablaba mucho y él decía que tenía esa entidad o lo que sea, y yo sí tuve sueños y cosas, a veces tuve pesadillas muy feas cuando la entidad me estuvo persiguiendo, pero nunca, gracias, le agradezco a Dios, ¿no? Que nunca había nadie en mi cuarto, ni a ningún fantasma raro, ni nada de eso, salvo los pozos de la electricidad que pasaron, que eran artefactos. Pero hay mucha gente que sí le pasa. Yo es que me quiero plantear una cosa. Pasaste un momento muy duro de tu vida, por supuesto, vaya por delante, pero ¿te has fijado que lo que más pánico te hubiese dado en tu vida es vivir una fantasmogénesis, haber visto a esa entidad o entidades, y eso es lo que más pánico te daba?
y nunca llegaste a verlo. Claro, sí, sí. Él me hablaba y a veces se reía porque yo le pregunté al principio, ¿no? Cuando yo durante un año cometí, como le digo, el error de la curiosidad de hablar muchísimo con él, y las bromas que hacía, porque tenía mucho sentido del humor. Yo iba en un bus y me cantaba canciones cómicas, a veces decía malas palabras, podía hablar en inglés, podía hablar en hebreo. Entonces, ¿qué pasa? Una entidad que es tan inteligente y tan simpática, entre comillas, es como una entidad media así seductora que es difícil, si te está hablando todo el día y te contesta cosas, es difícil dejar de hablarle, ¿me entiendes? Porque es como si fuera una especie de duende, una cosa burlona, hasta que uno se da cuenta en lo que se metió, porque después la entidad ya me empezó a amenazar y a decir que bueno, que si seguía así yo me iba a ir al infierno o cosas así. Y empezó a repetir y después me decía, Sheila, cuando lo empecé a echar, me decía, Sheila, me tenés cansado, me hacía las bromas, o sea, una entidad sumamente versátil, que podía cambiar y claro, y a mí, que soy una persona, él sabía cómo manejarme porque yo soy una persona muy curiosa, con sentido común y que me gusta el sentido del humor y me gusta reírme. Entonces empezó con las bromas. Yo me reía a veces sola en el ómnibus cuando iba en el bus, porque de repente la entidad me empezaba a cantar una canción totalmente estúpida. Imagínense con la soledad que uno tiene en Canadá, con 20 bajo cero, y que eso le esté hablando y aparte riéndose y todo. Es algo rarísimo, pero ahí fue mi error de divertirme, o sea, de quitarle importancia a lo grave, hasta que un día reaccioné y dije, no, esto es sumamente peligroso. Pero sí, lo que pasó fue que o sea, un día yo le pregunté cómo era él y que yo me lo imaginaba, que tenía cuernos y todo, y él se reía y él me decía que no, que nosotros, porque hablaba siempre en plural, que nosotros no tenemos cuerpo, o sea que, y le digo, ¿cómo vivís sin cuerpo? Y todo, le hacía preguntas y después yo leía libros y pensé, sí, esa mitología de que los dibuja de la Edad Media con los cuernos, esas sí entidades no deben tener cuerpo porque por algo trataron a veces de usar la energía nuestra cuando tenemos miedo o de poseer a algunas personas, porque realmente pensé no tienen cuerpo. Pero muchas cosas que él me contestó eran totalmente mentiras, porque yo le decía, en mi pensamiento le decía, bueno, pero ¿dónde estás realmente? ¿Estás acá? ¿Estás allá? Bueno, no te importa. Me dijo, estoy en todos lados. Fíjate. Bueno, entonces le digo, por lo que yo me sentí, como usted dijo, contenta, que cuando yo me iba a dormir, yo en general dormía con la luz prendida, porque la verdad, obvio, tenía miedo y me costaba dormir, porque él molestaba y de noche seguía cantando y hablando. Imagínense. Sí, la mente, o sea, de volver loca a esa persona. Sí. Y después, ¿sabe lo que pensé? Que mucha gente en el pasado, ¿se acuerda que mucha gente iba a los manicomios y le decían está loca y chao, la metían ahí? Yo pienso que en realidad, pobre, estuvo atacada. ¿Cuántas personas buenas e inteligentes, exageradamente inteligentes, han estado internas que desconozcamos? Muchísimas. Es que... Y que lo que pasa es que estas entidades lo hacían a propósito también para que los internen. A mucha gente los hacen así porque ellos quieren que la gente termine muy mal o se destruya. Entonces también descubrí, por cosas que yo vi, que algunos mediums o digamos videntes que saben todos, y esos videntes que entran y hablan supuestamente con los fallecidos y sí la invocan y saben todo, a veces lamentablemente el que les puede dar la información, según lo que yo entendí, es la entidad negativa, porque la entidad negativa es telepática y ve todo sobre la vida de cada persona, porque yo una vez la sometí a una prueba y él sabía todo sobre los amigos de mi padre y cómo eran. ¿Y la positiva no puede? La positiva sí, pero la positiva es mucho más cuidadosa y mucho menos intrusiva, porque si usted se pone a pensar, en realidad por algo Dios, la Biblia prohíbe la adivinación en el fondo, prohíbe la adivinación del futuro y por algo es. Entonces yo en esa época tiré mis libros del tarot y todo eso, porque cuando uno se mete, como le dije antes, en el Reiki a veces, o en el tarot mucho, o algo, se está metiendo a veces en mundos que no conoce de estas especie de entidad. Y entonces, una vez yo dije, estos videntes que dicen que hablan con los muertos y todo, a veces la información sí viene de la entidad esta,
que por qué lo hace, porque los quiere realmente mandar, sabe que están pecando o haciendo algo malo y los quiere, digamos, molestar a propósito. Entonces por un tiempo yo dejé toda esa parte de creer en videntes y adivinación, pero bueno, consideré después que sí, que debe haber algunos que tienen, como los profetas. ¿Qué es ese sonido? No sé. Los profetas de la historia, los profetas sí venían capaz que de una entidad positiva, porque existían los profetas. Entonces, por ese lado dije, bueno, la mayoría, los videntes que yo consulté, algunos podían ser brujos, y muchos de los brujos manejan energías negativas y pueden me puse a preguntar, ¿quién me mandó esta entidad? ¿Me entiende? ¿De dónde vino? ¿Por qué me persiguió a mí? ¿Qué habré hecho yo para que venga? Pero la respuesta que obtuviste tampoco... Porque deduzco que el último te dijo que era una entidad demoníaca y todo lo demás era abonar, ¿no? Pagar. Sí, pero yo después me di cuenta de lo que podría haber venido esta entidad, porque en Uruguay hay, no sé si usted sabe, una religión que viene africana, que es mezclada con el catolicismo, que se llama Umbanda. Es una religión donde veneran a Yemanjá. Yemanjá son dioses, bueno, dioses africanos, está bien, como cualquiera, y viene de Brasil, de los esclavos negros de Brasil, y está perfecto, pero esa religión también adora cosas raras y a veces hace algunos sacrificios de animales, sientan en trance y toman mucho alcohol y cosas así. En una hay santerías, porque claro, eso viene también de México. Vio que en México se adora a la Santa Muerte, ¿no? No sé si usted sabe. Sí. Bueno, y esas supuestamente la Santa Muerte dicen que les cumple las cosas, no sé qué será. Entonces, todos esos ritos que son tradiciones, yo me acuerdo que en una época, cuando yo vine a Canadá, yo había leído una vez que prendiendo unas velas rojas, yo quería un deseo que se me cumpliera, y me acuerdo que sin darme cuenta, en vez de, digamos, rezar o quedarme tranquila, digamos, yo me acuerdo que prendí esas velas rojas y recé o le pedí deseos como una especie de entidad que no sé cuál es, que viene de esa religión y que viene de esa religión, y que después el deseo que yo pedí, la verdad, se me cumplió. Pero creo que no hice ninguna magia, no hice ningún sacrificio de animal ni nada, pero creo que haberme metido en eso, más los videntes, yo creo que eso fue, como usted dice, abrir un portal. Ahí me parece que entró la entidad. Sí, es muy probable que sea eso. Creo y siento que nos vamos a quedar con esa duda hasta que atravesemos el umbral. Pero te quería hacer una pregunta y no quiero que te sientas ofendida, ¿vale? Es simplemente una pregunta. Durante aquella época de esas voces, de esa posible entidad demoníaca, está visto que no consiguió su propósito. No te volviste loca, hablando finamente y respetablemente, por supuesto. No. Pero a lo que te quería yo preguntar, Sheila, ¿en algún momento dentro de esos 4 años te llegaste a plantear, vuelvo a repetir, no es ofender, es solamente preguntártelo, ¿te llegaste a sentir que podría haber sido producto de tu imaginación? La verdad, es solo una pregunta, reitero. Sí, no, pero no es nada ofensiva, es perfecta la pregunta, es una pregunta normal. En algunos momentos yo empecé a pensar que sí, que podía ser producto de mi imaginación, por eso, como le digo, fui al psiquiatra, probé la medicación, y me compré, incluso leí un libro que se llamaba Voces o algo así, voces que te hablan, pero no explicaba mucho el libro, y incluso, como le digo, esta voz me hablaba, por ejemplo, cuando viajaba a Uruguay, me hablaba en el avión, porque esta voz estaba en todos lados que quisiera, alto, bajo, avión, Uruguay, solo que a veces me pareció raro que cuando yo viajé a Israel, en Jerusalén no me habló tanto, y yo pensé, bueno, quizás sea que Jerusalén, espere que voy a dejar quieta la cámara, quizás sea que en Jerusalén hay un poder energético especial, que como es una ciudad santa, quizás la voz acá se quedó quieta, ¿me entiende lo que le digo? Porque en Israel fue raro, pero en Israel, la verdad, se quedó bastante callada la entidad, ¿me entiende? Pero no en Uruguay y Canadá, y yo sí pensé que podía ser mi imaginación. Entonces, a veces, una vez mismo a la entidad le hablé, le digo, no,
hablando para mí misma en mi mente, dije, bueno, no, esto es mi imaginación, lo inventé en mi cabeza, no puede existir, es algo inventado, imaginativo. Y me acuerdo que la propia entidad, que no creo que sea mi imaginación, me contestaba que no, que él existía de verdad y que no era mi imaginación. Pero el problema es que yo le preguntaba a la propia entidad, que también puede mentir, pero yo le preguntaba, vos no existís, le decía, vos no existís, no, él me decía, no, yo existo, la verdad que yo existo, en tu caso existo, como diciendo, él siempre me contestó que sí, que existía, y lo demostró porque no solo fue escucharlo tantos años, sino ver cosas que yo vi, como la luz de los autos que se prendían, o cuando sentía que un celular sonaba al lado mío, o sentía que una conversación, cuando mi hija hablaba con alguien, yo sentía lo que le decía, y eso no es mi imaginación, porque yo lo escuchaba de verdad. ¿Me entiendes? Una última, sí, te entiendo perfectamente. Una última pregunta referente a las voces, a esas voces, para cerrar este caso. ¿Sigues escuchándolo? No, ahora no, por suerte, hace más o menos un año, debido a que yo me puse, bueno, la verdad me puse a pedirle al arcángel, como creo en Los Ángeles, al arcángel Miguel. Cada vez que esa voz me hablaba, lo he mencionado antes. Sí, yo llamaba al arcángel Miguel o leí un poco la Biblia y todo. La voz, la verdad, se fue alejando y alejando. Pero también hay un tema, que yo, esta experiencia me sirvió de mucho. Que aparte que me siento, en el fondo, contenta de haber experimentado esto, porque pude salir de esto, pero me siento contenta porque en esta vida experimentar todo esto es algo impresionante, que surrealista, ¿me entiendes? Que no puedo creer, porque en general creo que cuando uno fallece quizás las almas lo experimentan, pero experimentarlo en esta vida es rarísimo. Y después otra cosa fue que yo me daba cuenta que para echar a la entidad, yo me imaginaba cosas, por ejemplo, que esa entidad se ahogaba o que se caía de una montaña, o sea, me la imaginaba, y me di cuenta que en esta dimensión lo que nosotros pensamos como muy denso, a veces sí puede darse o no, pero es muy fuerte la mente, pero que en esas dimensiones lo que nosotros pensamos en general realmente se da en la realidad, o sea, se materializa en esa dimensión. Entonces, una de las formas que me ayudó a echar a la entidad fue que me la imaginaba esa entidad, como sea, yéndose, y que un ángel la perseguía, cosas así, y la verdad que la entidad me decía, no te puedo molestar más, no me hagas esto, y al final, bien o mal, resultó, porque la entidad cada vez se alejó más y más y más, con ese pensamiento, y fue aparte de rezar, fue la forma que más me ayudó a ir eliminando la entidad. Pero sí pasa que cuando él ve que cuando estoy contenta, como estuve ahora en Uruguay, feliz, no se aproxima ni nada. Pero cuando me ve que estoy vulnerable o con algunos depresión o lo que sea, él me trata así. A veces me trata de hablar hoy, pero muy, muy de lejos. No es como antes que lo escuchaba acá en el oído, sino muy lejano, estando en otro universo o no sé dónde, y aparece una vocecita de él. Pero has dicho hoy. Sí, pero también empieza con sus bromillas a hacer, por ejemplo, el otro día, hace un tiempo me habló y me dijo, déjame tranquilo, como si yo lo estuviera molestando a él, déjame tranquilo, o me dice, ya perdimos mucho tiempo contigo, como perdimos el tiempo. Y también en una época, lo que fue muy interesante es que él me dijo que a él le quedaba poco tiempo, y ahí yo lo empecé a relacionar con que, bueno, con que si en verdad pasara eso, puede ser lo que dice Dios, no sé, capaz que el apocalipsis o algo, que si realmente le queda poco tiempo es porque, bueno, él está en el mundo, está haciéndose cada vez más presente, que él existe, que antes él estaba oculto, escondido y hacía sus maldades, pero que ahora ya está cada vez más entre la droga y los hombres, y ya está menos oculto porque hasta como que invadió hasta, bueno, no sé, la iglesia. Pero Sheila, dejemos las suposiciones a un lado o las deducciones a otro lado. En 4 años, esa entidad, ¿cuál era su fin? Bueno, el fin él me lo dijo claramente, que el fin era, primero quería como que yo mintiera, hiciera pequeñas cosas malas, hacía estupideces que yo no hice, molestar por supuesto, y el fin era también amenazarme y darme miedo con que yo podía irme al infierno,
lo cual me hizo pensar también en qué significa el infierno, porque usted no sabe, se acuerda de Dante, con las 7 capas de Dante, ¿no? El escritor que definía el infierno y todo, y me puse a pensar si el infierno realmente existe para esas almas, o si es un estado mental, como de tortura, ¿no? De tortura mental y todo, me puse a pensar, pero yo pienso que estas entidades en realidad son muy malas, pero no tienen un límite, como le dije, de poderes. Tienen incluso hay gente, lamentablemente, que son esos cantantes o esa gente que ha hecho pactos con esta gente, con estas entidades, porque ellos prueban, en el mundo de hoy están probando todo lo que pueden, o sea, prueban con la droga, prueban con temas sexuales, muy exagerados, prueban todo, porque tienen muchos métodos, eligen el método con cada persona. En mi caso cada uno tiene sus tentaciones, saben que somos imperfectos y caemos, y bueno, en mi caso eligió hacerse el amigo mío, ser simpático, pero él me amenazaba después, ya me daba miedo y me decía, bueno, mirá que si haces esto te vas al infierno, que si haces esto, y en realidad la finalidad, ellos tienen un límite, pero creo que hay un Dios superior, y que por lo que yo he leído y todo, ellos tienen que pedir permiso para muchas cosas, no pueden hacer tampoco cualquier cosa, porque si no este mundo sería peor de caótico de lo que es ahora, y es verdad que les queda poco tiempo, y él me dijo, me queda poco tiempo, o sea, él está haciendo todo lo que puede. Usted vio las guerras, hay muchas cosas que están pasando, la gente incluso no tiene empatía hacia los demás, la gente a veces es descartada como si fuera una cosa, de todo, ojo, la gente también tiene su culpa como ser humano propio, pero hay en mi opinión, en todas las épocas, pero también hay una decadencia moral de todas las sociedades. ¿Y se acuerda usted cuando fue, yo qué sé, Sodoma y Gomorra, que había una decadencia que, digamos, Dios se cansó y destruyó, ¿se acuerda de esa civilización? Y nosotros en parte, pienso que todas las civilizaciones en algún punto terminan, porque ya como seres humanos hemos llegado a un punto bastante decadente de valores y todo. Y yo creo que esta entidad no es que nos domine, pero está en el medio haciendo todo lo que puede, ¿me entiende? Todo lo que puede, porque sí le debe quedar quizá un poco de tiempo para su juicio, y eso es bondadoso porque significa que Dios vendría y salvaría el asunto, pero también él tiene que tener un cierto permiso. Entonces yo pienso, en mi caso personal, puede ser que Dios le haya permitido hacer eso quizá por una prueba personal o un desafío personal, para ver si yo podía tener más fe quizá en Dios, o podía fortificarme, o podía ayudar a otras personas que no creen en nada, diciéndoles que no se asusten, pero que sí puede llegar a existir un infierno y un paraíso. Porque hace muchos años una persona, cuando hice una tirada angélica, me habló un ángel y me dijo que cada uno tiene su misión en este mundo, usted tiene la suya, cada uno tiene su misión, todos somos útiles, y me dijo que una de mis misiones era dar palabra, pero no la mía, sino la verdadera. Y yo justo era abogada, y siempre me tocaba gente pobre para ayudar y gente necesitada, y quizás sea eso, le digo, ayudar a otras personas desde el punto de vista espiritual de algunas cosas. Creo que fue ayudar en algo, ¿me entiendes? Sí, te entiendo perfectamente. Pero sí creo y luego educadora, luego profesora de español. Sí, pero esa es la parte, digamos, la parte práctica, la parte que hacemos todos para vivir. Pero abogada es ayudar. Pero hablando del plano espiritual, que es mucho más profundo. Esa es la finalidad, yo creo. Tomar conciencia que no tenga miedo a la gente, pero que como usted, que el mal está entre nosotros siempre, y la gente a veces se lo toma como un chiste. Y dice, no, eso no existe, o es una broma, o no sé qué. Y yo le diría que no se lo tomen tanto en broma, ¿entiendes? Porque hay poderes ahí. Yo no me lo tomo en broma, pero sí intento evitarlo, claro está. Yo espero que gane más el bien que el mal, de lo que estamos hablando esta noche. Por eso, yo quiero ser positivo y no voy a estar constantemente con cómo es la sociedad a día de hoy, o cada vez que voy a experimentar a cualquiera diverso enclave, pensar que hay entidades demoníacas, y
Hay gente que hace la ouija, totalmente respetable, pero ir a hacer una grabación, intentar obtener registros parafónicos y con cualquier entidad que hable pensar que es maligno y se me va a impregnar interiormente, que no hablo por ti, hablo por experimentadores de que siempre todo tiene que ser maldad. No, yo quiero ser positivo y que el bien esté presente y cada uno es como es y ya está. Claro. Pero no voy buscando demonios, vamos a decirlo de una manera. Yo creo que lo que vino. Por eso, yo no hablo de ti ahora. Claro, sí. Lo que quiero decirle es que por supuesto que hay muchas, así como le conté. A ver los ailos, se suele decir aquí, por ejemplo, en Galicia, dicen, a ver los ailos. Pues en este caso, tú eres para mí una clara demostración de que hay energías negativas. Sí, claro. Sí. Pero lo que le quería decir es que gracias a las energías positivas es que me ayudaron y como usted recuerda tuve muchos encuentros con ángeles o con entidades muy positivas también, que también las escuché y que son muy diferentes, son armónicas, son todo lo contrario. Y yo creo que esto pasa no porque tengamos que pensar todo el tiempo en cosas negativas, porque también eso lo atrae la mente, como usted dijo, sino que ayuda a personas a distinguir y no confundirse a veces en pensar que entidades que son positivas a veces están disfrazadas, ¿me entiendes? Están disfrazadas. Sí. O sea, uno se va a dar cuenta si sabe todo esto, se va a dar cuenta cuál realmente es positiva y cuál realmente es negativa y ahí va a discernir, pero en general sí, soy como usted, que pienso, hay que ser optimista y pensar que todo tiene que tratar de ser positivo. Yo imagino que a causa de esta experiencia te sentirás más reconfortante, más reforzada, más interiormente más fuerte. Sí, la verdad. Una protección, sí. Un escudo, quiero decir. Sí. Estarás más... Sí, me siento mucho más fuerte y siempre lo recuerdo como un ejemplo de que me pregunté cuando yo leía los libros de exorcismo y todo eso, en los casos verdaderos que hubo de posesiones y cosas así, yo me preguntaba por qué, si toda esa gente era sumamente católica a veces y rezaba, ¿por qué a veces la persona igual le pasaba igual, ¿me entiendes? No se sabe por qué. Me lo preguntaba, pues yo diría, qué bueno que sería que todo eso no hubiera, digamos, porque hay casos reales, no hubiera pasado. Y también cuando, como le digo, me hice, lo que recomiendo a cada persona es sí, me siento mucho mejor, pasó hace años, y ahí volví un poco a la astrología de vuelta, porque me interesa, sin dejar a veces de leer, esto es una mezcla de leer a veces el rosario, porque veo que España tiene su tradición, ¿no? Católica y los países sudamericanos también, pero Uruguay es un país bastante laico, está bien, muy abierto, pero sí yo comprobé que los rezos, sean de la Biblia o sean bien intencionados, que uno invente, sí, el pensamiento tiene un poder, ¿me entiendes? De comunicarse con maestros superiores que están para la protección de cada persona. Y entonces sí, cuando nosotros hacemos los rezos, sí nos escuchan y contestan en forma simbólica, o sea, contestan con cosas que nos van pasando. Si realmente nos ven que somos personas con un alma, no somos perfectos, o sea, todos pidiendo perdón cuando cometemos errores graves, ¿no? Y tratamos de tener un alma lo más buena posible, que es muy difícil, ¿no? Porque somos imperfectos. Entonces vamos a llamarlo, si te parece, evolución. Vamos a intentar... Claro, evolucionar espiritualmente, entonces por eso me animé esta vez que fui a Uruguay, que ya pasó mucho tiempo, bastante tiempo de estas voces que me tenían cansada, ya me animé a hacerme, como le dije antes, el registro akáshico y a empezar de vuelta con otros temas parapsicológicos, que antes yo tenía miedo de hacer porque me tenía esa entidad, ¿me entiende?, permanentemente molestando, pero ahora ya es como una liberación de la entidad y no se lo deseo a nadie, le voy a decir que le pase lo mismo. Lógico. A nadie. Lógico. Y a mi peor enemigo le deseo eso. ¿Qué te quería comentar? Porque no quiero robarte más tiempo ya, Sheila. Te quería hacer una última pregunta y es que si, volviendo al tema de los sueños, si para ti los sueños son simples sueños o algunos de ellos nos pueden dar mensajes significativos. Sí, usted se acuerda, ahora yo estoy haciendo hace mucho tiempo terapia psicoanalítica con una psicóloga.
porque también siempre me gustó la psicología y algunos temas llevan a la espiritualidad y también por unos temas personales. Y se acuerda que Freud, que fue el famoso psicoanalista Freud, él analizó los sueños como, y Jung, no sé cómo se pronuncia, que era un místico, aparte de ser un gran psicólogo, fue más místico, y él veía los sueños como un tema del subconsciente, ¿no? De la persona, de deseos que el subconsciente no puede realizar en la realidad y los quiere realizar, o de miedos que tiene la persona, ¿no? Que se le manifiestan, o incluso de vidas anteriores, de cosas que le pasaron. Así que sí, yo creo que... Ay, perdone que de tanto hablar me olvidé. Sí, los sueños significan... Yo creo que hay sueños, por ejemplo, premonitorios. No es mi caso, en general mis sueños son más de comunicación con seres que han fallecido, que me dicen algo. Ayer, por ejemplo, soñé con mi abuela mucho tiempo. Un día me pasó que pensé, bueno, no compartí mucho con una abuela que tenía, que murió joven, y justo ese día soñé que pasaba todo el día charlando con mi abuela. Imagínense, fue divino, que paseaba por ella, porque los familiares que han fallecido, en general yo pienso que son almas que nos están protegiendo y mirando todo lo que pasa en este mundo y nos están quizá esperando para recibirnos. Y yo no sé si lo has dicho, yo incluiría protegiendo también. Sí, protegiendo. Y que lo has dicho. No te cuando nosotros muéramos, yo creo que nos van a estar esperando en algún lado. Entonces me pasó que para librarme también de esa entidad, mis familiares que han fallecido también me han ayudado mucho. Entonces yo creo que hay sueños premonitorios, como usted dijo, hay otros que son más bien con conexión con familiares que pueden ser fallecidos, y hay otros que son como números, o gente que... A mí me pasó de soñar con números y todo, que después yo busqué qué quieren decir esos números. Un significado. Sí. Tienen un significado. Cosas, porque todos los ángeles tienen números. Y también, bueno, hay gente que tiene muchas pesadillas y todo, y bueno, puede ser que la parálisis del sueño, no sé bien, sinceramente no sé bien qué es, pero quizá tenga que ver con algún problema psicológico de la persona, o las pesadillas tienen que ver, pienso yo, con miedos o con el subconsciente y todo eso. Así que realmente no sé, pienso que Freud también analizó bien, ¿no? El tema de los sueños y son... Hay unos autores que también dicen que cuando hay gente que duerme, hace como viajes astrales, o sea, como que se despega, ¿no? De su alma, el cuerpo se despega y el alma sale a recorrer otros lugares, otros países. Sí, eso es una experiencia extracorpórea. Y los sueños, lo diré ahora, la parálisis del sueño, yo por como lo entiendo, humildemente hablando, es como que estás en estado onírico y de repente te despiertas, vamos a decirlo así, y tu cuerpo está quieto, estás totalmente inmovilizado, pero tu mente, tú personalmente estás despierto. Entonces tratas de levantarte, pero todo tu cuerpo, todos tus órganos, todos tus brazos, tus piernas, no puedes moverte, estás totalmente inmóvil. Y la sensación es esa, es de parálisis auténtica sin dejar de estar sin estar ya en estado onírico. Entonces se tiene que pasar muy mal. Yo las experiencias que he escuchado en más de una ocasión se pasan muy mal. Pero y luego salen de esa situación, o sea, ¿cuánto tiempo dura esa situación? Para ellos lo mismo han sido 2 minutos, pero lo mismo, mejor dicho, rectifico, lo mismo han sido 2 minutos, pero para ellos ha sido un infierno. Claro, han sido lo mismo horas, vamos a decirlo así. Tuve como todo el mundo algunas pesadillas, sobre todo cuando la entidad me persiguió, algunas pesadillas de algunas figuras, ¿no? Medias raras o monstruosas o algo así, pero como le digo, yo creo que son expresiones del subconsciente, pero también hay que reconocer que hay gente, yo he leído mucho, que hay gente que realmente soñando o sin soñar ve entidades que dice que entran a su cuarto y los observan, y que son bastante horribles. Yo sí creo en ello. O fantasmas. Sí, una fantasmogénesis o espectrogénesis. Porque esas entidades, ¿sabe qué? Si quieren se pueden, esas entidades que yo escuché, o otras, se pueden llegar a materializar, aparte de mover la energía, se materializan de algunas formas
que pueden ser cualquier tipo de forma y a veces formas muy lindas que parecen sumamente inocentes, pero por suerte ese era mi miedo, ¿no? Ver algunas cosas, pero digo, en mi caso personal no vi, pero sé que hay gente que pobre, que eso también me pasaba, que escuchaba que me iba a dormir y que escuchaba ruidos o que alguien está golpeando, ¿no? En la puerta, todo eso sí, que están golpeando, que están molestando, todo eso sí, desde el punto de vista del oído lo escuché. Pero nunca abusaron, no llegaron al límite, por decirlo de una manera. Y sí, la verdad es que son con casos... con todo lo que molestó hablando 24 horas al día, más todo lo que hizo de tratar de darme miedo, más todo, yo creo que el ataque que tuve, que ahí sí fueron alucinaciones, porque vi el ataque, yo veía, como le dije antes, la cara de las personas deformada. O sea, no las veía como malignos, ¿me entiendes? Las veía, por ejemplo, a mi exnovio le veía una mirada maligna. Te estaba consumiendo totalmente. Sí que te estaba consumiendo esa energía, quiero decir. Estaba tratando de o sea, ellos pueden, la verdad que sí, pueden a veces manipular el cerebro, o conocen mucho el cerebro de nosotros, cómo se maneja, y pueden hacer que nosotros mismos creemos eso, la imaginación. O sea, ellos tienen un poder así bastante, y yo creo que eso que yo veía todo distorsionado, porque yo estaba con mi hija y me daba miedo mi hija, ¿me entiendes? Uh-huh. Y mi hija me decía, qué rara que estás, y veía a mi exnovio y le decía, vos no sos real. Entonces todo fue distorsionado. La situación que estabas pasando normal. Pero nunca vi ningún espectro, ningún monstruo, ningún nada. O sea, ellos, a cada persona se le van a representar de otra forma. Ahora, si una persona sinceramente está muy deprimida y no tiene, como usted dice, ningún optimismo o ninguna felicidad interna, o ¿cómo le puedo decir? Inspiración, algún rezo, alguna cosa, uh-huh. Y está siempre en la, digamos, negatividad, o realmente, o gente que, por ejemplo, pobre, ¿no? Tiene una tendencia de suicida, puede pasar, y todo, esa gente yo creo que está más vulnerable a que sí realmente pueda haber estas cosas muy negativas, esas entidades y espectros negativos, porque ellos aprovechan a la gente que está más vulnerable para molestarla todo lo que pueden. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo. Y también pueden convencer incluso a una persona, vio esas personas pobres, jóvenes, que a veces, lamentablemente en el mundo, mismo en Canadá, yo creo que por el invierno o algo, hay mucho suicidio a veces, y depresión en el mundo. Es como un mal social, y a veces esas personas que están así, estas entidades aprovechan y les meten más ideas, como pueden manipular a gente más sensible, entonces le meten más ideas en la cabeza, más depresión o cosas, y a veces las personas terminan haciendo cosas muy, muy feas. O sea que en el fondo hay que tener cuidado con esto. Sí, da miedo pensarlo, pero tienes toda la razón del mundo, no tengo nada que añadir ahí, es imposible incluir más, yo creo. Bueno, decirte, Sheila, que me pareció escucharte al principio que algo de que tenías un canal de YouTube, ¿puede ser? Sí, estoy tratando de hacer... Es que no me lo has dicho en ningún momento, y ahora en el directo me lo has comentado, digo, pues vamos a preguntar cuál es para seguirte. Bueno, pero el canal de YouTube no tiene ahora nada que ver con estos temas, pero ¿sabe qué? Lo pensé, no me animé. El canal de YouTube tiene más que ver sobre los temas que yo hablaba en la radio internet, que tiene que ver con los temas bíblicos. Bueno, pues preséntalo, aunque sean casos bíblicos, sea de lo que fuere. Que por mi nombre, creo, pero no, la voy a ser sincera, muy pocos seguidores, porque todo se manejó en una radio que ahora no está más, que la pasaban en Ecuador para la ciudad de Riobamba, que la mayoría de la población habla quechua, población campesina, que son como peregrinos que adoran mucho a Israel y todo. Entonces más bien era sobre, bueno, historia de Israel, el Mar Muerto, la fortaleza de Masada, temas bíblicos, que no tiene nada de malo, porque los temas bíblicos, la historia, digo, es súper interesante, no tiene por qué contradecirse con los misterios y con todo eso, pero ¿sabe qué? Yo siempre ahora yo disfruto y estoy muy contenta de haberlo encontrado a usted, porque adoro estos temas, y cada vez la gente va a despertarse la conciencia, hay un cambio de conciencia, cada vez la gente va más y más a ver
que quizá lo parapsicológico es mucho más normal y que tenemos poderes ocultos que no sabemos, ¿entiendes? Y yo sí, me hubiera gustado capaz que hacer un canal sobre, capaz que me animo, pero tenía un poco de miedo a lo espiritual, pero sí, capaz que hago un canal yo misma, pero yo admiro a las personas como usted, por eso me interesé, cuando vi enseguida que hacía este canal para psicología, misterio, muchas todo, gracias. enseguida me Muchas encantó. gracias. Yo creo que hagas lo que quieras en esta vida, mientras siempre vaya el respeto por delante, con eso lo tienes todo. Y naturalidad, como te dije al principio. La cantidad de seguidores, como has dicho anteriormente, con lo del canal tuyo, ¿qué tal? Me da igual, sinceramente. Para mí lo importante es el contenido. Claro, aparte yo, como le dije antes, era más bien una radio que se pasaba en internet, y ahí sí se pasa también música hebrea, y la persona también lo hizo en Facebook. Entonces muchísima gente que alguna vez quiso ir a Israel o todo eso, toda esa gente escribía, y bueno, de los lugares santos y todo. Pero hablando de su canal, que es tan interesante, cuando usted llama, ¿qué significa? Perdón, usted me hizo miles de preguntas, pero no entendí. Le pregunto porque es un término nuevo para mí. Parapsicobiología, ¿cómo es el término que usted usa? Está la parapsicología y está la parapsicobiofísica. La parapsicobiofísica es como que la parapsicología, vamos a empezar con parapsicología, estamos hablando muy definido, muy breve, es como que en la parapsicología estamos hablando de fenómenos paranormales a causa de la psique, de psicología, ¿vale? Pero si hablamos de parapsicobiofísica ya estamos agrandando más ramas, estamos hablando de la psicología, estamos hablando de la biología y de la biología parapsicobiofísica y de la física, parafísica. Entonces, no estamos hablando solo y únicamente de la psique humana. Claro, de física cuántica. Es más, claro, efectivamente, es de lo primero que te he preguntado yo, si te has dado cuenta. Es una palabra que abarca más, que agranda más el significado de lo que es el fenómeno. Y también el tema de los misterios. Échale un vistazo, te recomiendo a ti y a cualquiera que esté interesado en esta charla. Echa un vistazo en las redes sociales quién fue y esté donde esté, quién es don Germán de Argumosa y Valdés. Ese señor es don Germán de Argumosa y Valdés. Okay. Reitero, don Germán de Argumosa y Valdés. Es el señor que trajo aquí a España, justamente hizo una presentación en Madrid, en la capital, en España, y fue quien trajo el fenómeno de las parafonías, de la parapsicología. Está la psicofonía y la parafonía, y este término también acuñado por don Germán, parafonía. Psicofonía es como más se conoce mundialmente. La primera persona que obtuvo la psicofonía se dice que de antaño, más otras personas, un cura en Italia, etc. Pero Friedrich Jürgenson fue la primera persona en el 1959, el 12 de junio, si no me equivoco, de 1959, Friedrich Jürgenson fue la primera persona que obtuvo una psicofonía. Pero como yo, uno de mis grandes referentes es el profesor don Germán de Argumosa Valdés, él lo acuña como parafonía. Psicofonía, volvemos a lo mismo, es un registro psicofónico en el cual es sonidos en los cuales pueden ser a causa de nuestra psique humana incluso, y luego está la parafonía, que la parafonía son paranormal, fonía, fonos, pero son sonidos parafónicos de los cuales no está como diciendo psicofonía, que es a causa de la psique. O sea, una parafonía para mí y para todos los que leyeron a don Germán de Argumosa y escucharon, la parafonía en este caso no es como la psicofonía. ¿Por qué? Porque al no decir que es a causa de la psique, no prejuzga la causa del fenómeno. Claro, sí, interesante todo eso. Te lo recomiendo. Lo que dijo usted de la ufología,
si algún día, yo, por ejemplo, acá en Uruguay he visto muchísimos documentales sobre podemos hablar de ello otro el día tema si quieres. extraterrestre. Y Sí. si vuelvo a algún día, si podemos otro día hablar, yo podemos quizá intercambiar un poco sobre ese tipo de información sobre los extraterrestres. Y recuerde que cuando la entidad me empezó a hablar a mí, lo primero que se definió fue como extraterrestre, lo cual es muy extraño. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, es verdad, lo has dicho, tienes razón. Dijo que era un extraterrestre. Lo tenía anotado, sí. Será de los malos, porque dije, sí. Es un extraterrestre. Y quizá no mintió que era un extraterrestre, puede ser. Porque ellos pues tienen el poder de telepatía y son más avanzados que nosotros. Pues mira, nosotros, por si algún día, para cuando lo escuchen los compañeros del grupo que fundé, que se llama Misterios Dagian, nunca se me olvidará en la vida. Estuvimos en un enclave en el cual, en un descampado, al lado de una ermita, y nos pusimos a intentar hacer una alerta OVNI, lo que se suele conocer, creo que mundialmente, a los amantes de la ufología, una alerta OVNI. Eso no quiere decir, para quien lo desconozca, que vamos a, porque también me lo han preguntado algún periodista, de que entonces alerta OVNI es que sabes el sitio y la hora que va a bajar el extraterrestre. No, se titula alerta OVNI, ya está. Y ahí me acuerdo que nuestro grupo, mientras estábamos con la alerta OVNI, nos dio un momento por dejar nuestra grabadora y ponernos a grabar. Nos pusimos a grabar en pleno descampado, al lado de una ermita, en la misma puerta, y obtuvimos unos registros parafónicos. Pero fue en el único sitio en nuestra vida. Era un sitio, un punto caliente, vamos a decir, a nivel extraterrestre, vamos a decir, a nivel UFO, objeto volador no identificado. A razón de la historia, ahí se han visto naves desconocidas, vamos a resumirlo así, yendo directamente a Robledo de Chabela, que ahí es donde se obtuvo en España la primera señal de cuando llegó la primera señal de Marte, ¿vale? Eso fue en Robledo de Chabela, en la periferia madrileña. Y casualmente o causalmente, en esa zona que estuvimos nosotros, fue de donde se han visto objetos voladores no identificados al ras del cielo, ir dirección hacia donde están esas antenas que hay en el mismo Robledo de Chabela, de la NASA, perteneciente a la NASA. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos, al Intel, a lo de la NASA, es una mezcla que hay ahí siempre, que tenemos aquí cosas en España también que no es solo NASA. Pero a lo que quiero llegar es de que los registros parafónicos obtenidos, aquellos registros, eran sonidos, movimientos totalmente extraños de toda lógica. O sea, no era lo que estamos acostumbrados a entender, una voz claramente, o un sonido o un movimiento, pasos de tacón, voces, fenómenos aleatorios estando allí en directo, tal. No, esa noche escuchamos pisadas en nuestros 3 vehículos que teníamos allí. Visualizamos, bueno, estoy mezclando 2 días, en honor a la verdad. En una noche visualizamos huellas de cuando tú vas andando, cuando vas rodando con el coche, subiendo al campo, hay el polvo del campo, va manchando los coches, ¿vale? Tipo vas con un coche, vamos a decir, y se va manchando, ¿no? Pues resulta que esos 3 coches, hubo un momento que después de vivir fenómenos como el escuchar pasos, un golpe seco en pleno campo abierto estoy hablando, ¿vale? Que no se malinterprete. ¿Tú sabes lo que es ver huellas en los 3 vehículos, pero huellas exactamente iguales? Que hacemos un vídeo en el cual yo reitero en más de una ocasión que tenemos una invitada que es la dueña de ese coche, no la conocemos de nada, ni vivimos cerca, ni mi compañero vivimos cerca y aparcamos en el mismo coche garaje, nada, y que eran manchas claramente que estaban plasmadas por encima de esa arenilla, ese polvo que he dicho anteriormente. Y luego, en la siguiente noche,
la segunda vez que fuimos a ese maravilloso enclave, un paraje precioso, también hay que decirlo, y con historia. Por ahí estuvo en una ocasión Felipe II, el hijo del rey emperador Carlos I, quinto de Alemania, el que dije al inicio. Bueno, para no alargarlo más, llegó a tal punto que esos registros parafónicos en esa segunda noche eran sonidos, movimientos, pero como metálicos. Eran unos sonidos extrañísimos. No se apreciaba una voz, pero se apreciaba claramente que no era lo habitual en los registros obtenidos que consideramos serios y rigurosos en nuestro grupo. Claro, dan sonidos. Ahí nos decantamos, nos decantamos a que tenía que ver mucho por los extraterrestres e intraterrestres, lo que fuere. ¿A qué se refiere con intraterrestres? No sabemos lo que tenemos bajo tierra o bajo las profundidades del agua. Sí, esa es otra cosa que he visto documentales, algunos con el tema, ¿no?, de los reptilianos. No sabemos tampoco. No me estoy yendo al tema reptiliano, me estoy yendo al tema, pues, OSNIs, los casos OSNIs, subterráneos, subacuáticos, sí, mejor dicho. Qué interesante. Yo lo único que cuando si hablamos un día, que a mí me impactó es cuando está probado que, no me acuerdo el nombre del presidente, ¿no?, en Estados Unidos, que ya ellos saben. ¿El actual dices? ¿El actual ya? No, el actual sí, por supuesto. Ellos, yo creo que Estados Unidos oculta, por supuesto, porque sería un tremendo problema mundial, pero sí oculta que ya tuvo, para mí, contacto con muchos extraterrestres, y que algunos dicen incluso que están como entre nosotros de alguna manera. Y había un presidente que, no me acuerdo el nombre, que parece que y arregló con ciertos extraterrestres que les permitía abducir a algunas personas sin hacerles daño. Y por eso yo creo hubo en una época en parques, incluso acá en Canadá y en Estados Unidos, mucha gente que desapareció y todavía lo siguen investigando. Hay un programa sobre eso que lo siguen investigando y que que aparecen en otro lado, o que desaparecieron y aparecieron. Y yo creo que les permitió eso a cambio de tecnología extraterrestre, y parece que eso está demostrado que fue verdad. Y por eso yo veo mucho sobre las personas desaparecidas, o las personas que cuentan que supuestamente fueron abducidos, y bueno, y les hacían como, porque también decían que los extraterrestres, como no se podían reproducir porque ya son demasiado elaborados y demasiado no sé qué, también hacían experimentos con las personas para tener hijos o cosas, bueno, mezcla humano con extraterrestres. Y la verdad que yo primero digo, bueno, no, pero después empecé a ver esos documentales donde investigan cómo desaparecen en parques en general aislados, ¿me entiendes? Gente que aparece o a 3 kilómetros, lo más bien, y no se acuerda de nada, o gente que no aparece y después cuenta con un psicólogo, con hipnosis, todo lo que le pasó. Y la verdad que sí creo que, bueno, que puede pasar todo eso. Y les cree un 1% nada más. Por eso los tachan por locos. Entonces, a los que han sido abducidos. Entonces, sí, por eso esas cosas se suelen considerar como top secret. Sí, pero sí es verdad que... Las cosas que no sabemos, Sheila, pienso yo. Las cosas que no sabemos. Sí, pero que existe, yo creo que existen, eso total. Seguro. Y también pienso que están entre nosotros, sí. y te recomiendo, aunque voy a publicar uno porque no me gustó, el primer de tú a tú que hice fue con mi compañero cofundador también de Misterios Dakian, Guillermo López Reyes, y quería estrenarme con él en estos de tú a tú que realizo, y hablamos de casos UFO, porque nosotros llevamos desde el 2015 haciendo las quedadas de alertas OVNI, y en unos embalses aquí en La Jarosa, Madrid, Guadarrama, y ahí nos hemos reunido hasta 200 y pico personas. Yo no soy fiel seguidor de ufología, también tengo que reconocerlo. Mi gran pasión es la parapsicobiofísica, y por decirlo de una manera, hablamos de ufología, pero contamos unos casos que hemos vivido en primera persona ambos. Y lo que vivimos en un embalse, en un pantano de La Tazara en Madrid, en el Berrueco,
eso sí que te recomiendo que veas ese vídeo. Es el primero. Lo voy a ver. ¿Cómo se llama el vídeo? De tú a tú con Guillermo López. Es el primer de tú a tú. Si te bajas abajo todo lo que he presentado, abajo del todo, pues vas subiendo. Wow. En vez de la presentación que siempre salen 4 vídeos, pues luego te pones vídeos. Pinchas o mueves el móvil, lo deslizas a la izquierda y bajando abajo del todo, el primer de tú a tú que tú veas. O sea, en un pantano viste algo, ¿está? Hemos visto cosas. Pero aún así también, de aquí a 2 semanas ya estaría, cuando salga esto a la luz en YouTube, también porque aquí verán el Twitch y dirán, lleva 3 vídeos, pero ya llevamos unas cuantas cositas en el YouTube. Así que lo veas, te lo recomiendo sinceramente y a quien quiera verlo, gracias, de verdad. Lo voy a pasar a todos mis amigos de Uruguay también, a ver si les puedo pasar el dato también para que lo vean. Es gratis, para eso está. Pero que te iba a decir que ahora recientemente, o ya está publicado cuando salga este nuevo de tú a tú con Sheila Schwartz, o hace poquito ha salido, pero hay otro nuevo de tú a tú también, que como que se escucha mejor el audio, pero que te recomiendo tanto el primero como el segundo. Voy a poner Guillermo López, o he puesto de comillaje un 2 y ya está. Y así que usted también publicó un libro, ¿no? Me dijo que publicó un libro. Sí, aquí está. Aquí le tenemos. Respuestas del más allá. Y muy contento, muy orgulloso. Trata de parapsicología. Hablo de... Al final me vas a hacer tú la charla ahora. No, ahora no, pero digo, ¿está en Amazon ese libro? Sí. Está. Es mediante Amazon. Lo busco en Amazon. Sí. Lo voy a leer, porque ya que... Muchas gracias. Lo tengo que leer, el libro. Es para que te hagas la idea, pues yo me puse en la piel decidí hacer un libro que yo nunca había pensado hacerlo, pero como creo en las causalidades, pues como que me fueron tentando, vamos a resumirlo muy brevemente, y al final, pues cuando ya tenía un gran volumen, ya lo he dicho en más de una ocasión, cuando tenía un gran volumen, pues dije, venga, al final, con lo que me están diciendo y con lo que estoy haciendo, pues venga, vamos adelante. Te recomiendo que hagas un libro tú también, por supuesto, y vale, para ello. Y lo que te quería comentar es de que hice una cosa que como a mí me hubiese gustado y existirá, pero a mí me pongo en la piel del lector, del Nobel, que quiere iniciarse en la parapsicología y quiera ser un futuro experimentador y un futuro investigador de campo, como quiero ser yo, y me baso en lo que te he mencionado un poquito anteriormente, en cómo llegó la psicofonía a España, cómo se conoció mundialmente por Friedrich Jürgenson, ambos fallecidos ya. Se basa en una iniciación a la parapsicología y luego experimentaciones realizadas por un servidor, Daniel Barrios. Y al final, pues confesiones de cómo creo que está montado el mundillo del misterio ahora a causa de la sociedad y parte de lacra de sociedad. Te lo he resumido muy rápido. Sí, pero sí me quedó claro todo eso. Pues muchas gracias, hombre. Muy bueno. Sí, espero que te guste si los tienes algún día. De verdad. Bueno, Sheila, vamos a despedirnos. Sí. Me gustaría que, si te apetece, dejarte 1 minuto, 2 o 20 segundos, lo que tú desees, que te pida el cuerpo, para que digas lo último que tú desees. O sea, si quieres dar un consejo, si te has quedado con las ganas de comentar alguna cosa, es el momento. Pero primero te vas a reír de esta pregunta, porque la entrevista la haces tú, pero nada más te pregunto porque estoy en el tema astrológico también, ¿de qué signo eres tú? O sea, ¿qué fecha naciste? ¿Se puede saber? Sí, no hay problema, Géminis. ¿Géminis? ¿Sí? Bueno, sí. Géminis, grandes comunicadores, es impresionante, sí. Conversadores, importante, Mercurio. Pero también hay que ver el ascendente, ¿no? Porque el ascendente debe ser quizá un Escorpio o algo así, o Cáncer, o Piscis, que están en los temas más hacia el misterio y las emociones, pero digo, Géminis, conversador y periodista, escritor también, todo lo que tenga que ver con palabras. Géminis. Y es un signo de aire también. Bueno, estamos en el tema no de los horóscopos, eso no, sino del estudio que ya viene de la astrología sideral y de la astrología occidental. Grandes comunicadores y escritores, son muy interesantes y muy inteligentes también, muy cerebral a veces. Bueno, eso porque
lo hago siempre que conozco a una persona, lo primero que le pregunto es el signo, porque ¿Sí? a veces invoca bastante la... Y no me lo has preguntado al principio, pero ya te vas a quitar la espinita al final, ¿no? Claro, sí, yo sí quería saber eso, sí, porque también, como le digo, los escritores, Géminis está regulado por Mercurio, que es el planeta de las comunicaciones, entonces la parte oculta y todo, en general va a tratar de conversar y comunicar por medio de, hay otros que no, pero por medio más de la palabra, y periodismo también es una cosa. No, yo por hoy, bueno, no, nada más quiero, agradecerle a usted la oportunidad de contar esta historia, que yo realmente nunca la conté de esta manera, solo la conté a amigos confidenciales míos, y bueno, y ahora me animé para contarlo, porque creo que es muy importante, y que la gente sepa, y que a mucha gente quizá que no lo dice o que no sabe, capaz que le pasó, espero que no, pero capaz que le pasó lo mismo que a mí, o parecido, y no encuentra con quién hablarlo, ¿me entiende? O no sabe ni qué le pasó, y es bueno que sepa que eso que no es la única, si a alguien le pasó algo parecido, no es la única persona, o sea, todo el mundo está teniendo capaz que más fenómenos, a veces somos personas más, en mi caso, muy sensibles, que ya somos así, y hay otros que, bueno, que también, abren ¿cómo se llama? En la India, el ojo de aquí, que es uno de los chakras, no me acuerdo cómo se llama, que es, según los de la India, tenemos un ojo aquí, que está en ese chakra, que es cuando hacemos meditación y cuando estudiamos muchas cosas y nos concentramos, se abre ese ojo que puede ver mucho más allá de lo que vemos normalmente, entrar en la conciencia de ciertas personas, ver incluso si la persona es buena, el alma o no, la energía. Entonces, los que vamos hace mucho en el camino espiritual cada vez más, como yo quiero ir, sí, a veces todo esto viene de que un día nos despertamos, y lo pueden leer en internet, hay montones de artículos sobre eso, de cuando despertamos, el tercer ojo se llama. Uh-huh. El tercer ojo, que empezamos a sentirnos diferentes, que cambia a veces la alimentación, que nos sentimos, bueno, no sé, que a veces gente no nos entiende en este mundo, cosas así, y vamos desarrollando, vamos abriendo más las puertas, y bueno, en ese abrir de puertas, en esos sueños o cosas, bueno, a mí me pasó lo que me pasó, pero uh-huh. Es un desarrollo espiritual que yo creo que las personas que trabajan en su espiritualidad, y hacen también, yo apoyo mucho la meditación, y también le voy a recomendar y le voy a mandar un día a ver si le interesa, no sé si conoce, a un gran sabio de la India, para variar, que se llama Sadhguru. ¿Lo conoce? No. Sadhguru. Bueno, yo se lo voy a mandar a usted por MSN, entre nosotros, para que usted opine. Es un vio esas personas que hay muchos, ¿no? En la India, que hacen una vida muy simple y todo, pero que tienen una sabiduría espiritual impresionante, y se hizo uh-huh. famoso, están todas y no es una persona que esté para el dinero ni nada de eso, y está en toda la televisión y todo, tiene un canal ahora y todo, y las cosas que dice, que son simples, la verdad, filosofía, incluso a mí me impactaron. Tiene un conocimiento súper, eso es el camino espiritual. Yo creo que es una persona que desarrolló muchísimo la espiritualidad, entonces a mí, por ejemplo, me enseña muchas cosas. Entonces yo siempre me encanta, lo veo mucho en la televisión a esa persona que se llama Sadhguru, y quizá, uh-huh. No le voy a decir que haga una entrevista, él habla en inglés, obviamente él habla en inglés, pero tiene un ashram es como un grupo de meditación ahí en la India y todo. ¿Por qué hablo de la India? Porque la India es una de las civilizaciones, creo, más antiguas, muy antiguas, que tiene montones de religiones y que tienen esa filosofía sobre la muerte, de que, bueno, de la reencarnación, y de que todos pasamos a ser cenizas, que no importa el cuerpo. Entonces la India para mí es muy, toda la filosofía de la India, meditación y todo eso, y el control de las emociones y lo que ellos plantean, para mí es súper interesante. Bueno, para terminar le digo que le agradezco mucho, y que simplemente yo lo que le pido a la gente, a todos, es que sigan en su desarrollo espiritual, averiguando y leyendo cada vez más, escuchando su programa, y no le tengan miedo si pasan cosas parapsicológicas.
Fuera miedos. Moral, estas cosas no son tan parapsicológicas como parecen, entiendo. Diga, sí. Son así. A veces necesitamos hablar, dialogar, conversar, desahogarnos, fuera miedos, fuera el qué dirán, fuera los complejos. Y todavía no hemos terminado, tengo dos cosas que decirte. Una, ese señor que has dicho, lo de la entrevista, para mí son charlas. Tenemos solución para poder dialogar. Una es que traiga un traductor él y la otra que aprenda español. Y la última para finalizar, has dicho vivías en Canadá, ¿verdad? Sí, ahora le digo que Sadhguru está traducido porque es muy, muy famoso, imposible que yo pueda, si no voy a la India, es una persona que ya, no sé, es como que tiene multitudes, ojo, no se cree nadie, no se cree Dios, no es esos falsos nada, Sí. pero yo se lo voy a pasar también porque está traducido. Perdón, ¿qué me dijo al final? Nada, vivías en Canadá, ¿no? Sí, vivo en Canadá hace 10 años. ¿Te suena en Estados Unidos que está pegado a Canadá New Hampshire? ¿Lynn Carlsen? New No. Hampshire. No. Bueno, pues ahí vive mi tía y está pegadita a Canadá justamente. Échale un vistazo al mapa. New Hampshire. ¿En qué? Yo te lo escribo luego. New Hampshire. Ah, New Hampshire. Eso New es. Hampshire, sí, eso está, es un estado. Creo que es un estado de Estados Unidos, sí, claro. Sí. No estuve, pero sé que sí. Pero está pegadito a Canadá, eso sí que lo ¿Tu sé. tía vive ahí? Sí, Ah, eso es. bueno, sí, está pegado, sí, a Canadá. Un frío debe haber también ahí. Buah, pues no me ha mandado imágenes y vamos, a mitad de puerta la montaña de nieve todos los años casi. Pero vamos, increíble. Sí, Pues nada. meses el invierno. Pero da Sí. el invierno es misterioso y incluso da para también los temas paranormales, porque el ambiente, ¿vio? Halloween, el misterio, el invierno, cuando yo estuve en Salem, se presta también para el invierno tiene sus cosas misteriosas y se presta también para muchas de las cosas estas de los misterios y todo eso. Vaya tela. Bueno, Sheila, de verdad, muchísimas gracias. La verdad es que te agradezco porque las cosas que has dicho esta noche, has sido honesta, has dicho como tú eres, has sido natural, que es lo único que te pedía. Has contado casos muy, muy fuertes, vamos a decir vulgarmente, unos casos muy, muy trascendentales, significativos, muy importantes, muy interesantes, y te honra porque otras personas hubiesen pensado, ay, ¿qué dirán? ¿Qué tal? ¿Me van a tomar por loca? Tal. Has sido sincera, lo has contado como tú lo has vivido, te has expresado a mi modo de ver muy bien, de verdad, y de verdad, muchísimas gracias por la aceptación a la invitación, te lo dije en privado y te lo digo ahora públicamente, un verdadero placer el haberte conocido y habrá una segunda cuando quieras, hablamos de lo astral, hablamos de ufología, de lo que fuere, pero para haber roto el hielo creo que ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Sheila. Gracias a ti, fue excelente la experiencia, esta entrevista y me siento muy contenta de tu invitación, así que muchísimas gracias. Nos veremos. Contentísimo me quedo con tus palabras, de verdad. Bueno, un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos los que escuchen también. Bueno, muchas gracias. Bye. Besos. Hasta luego, Sheila. Voy a apagar esto, pero bueno. Tranquila. Chao, chao. Que pase bien. Gracias.